Se abre la sesión. Estamos con quórum. Sí. Gracias. Ya. Las actas de las sesiones 17 y 18 se dan por aprobadas por no haber sido objetos de observaciones. Las actas de las sesiones 19 y 20 quedan a disposición de los señores y señoras o señoritas diputadas. El señor abogado secretario general, el secretario de la comisión dará cuenta de los documentos llegados a la comisión. Es que me distrajo el secretario general, a quien le doy la bienvenida, que está aquí presente en nuestra comisión. Secretario, le ofrezco la palabra. Gracias, presidenta. Tenemos los siguientes documentos para la cuenta urgencia presentada por su excelencia el presidente de la República. Suma para el proyecto que regula la protección y el tratamiento de los datos personales. También se han recibido mociones, la que modifica la Carta Fundamental para eliminar el fuero y la dieta que reciben los expresidentes de la República y concede beneficios que señala, la que modifica la Carta Fundamental para limitar el monto máximo de la dieta correspondiente a diputados y senadores, la que modifica la Carta Fundamental para declarar de manera transitoria el estado de emergencia por grave alteración del orden público en las provincias de Biobío y Arauco, en la región del Biobío y en la provincias de Cautín y Malleco en la región de la Araucanía. También el que modifica la Carta Fundamental para garantizar el derecho de acceso a la vivienda, el que modifica la Carta Fundamental para eximir de la multa establecida con motivo del plebiscito de salida a las personas que indica y, por último, la que deroga la ley 19.734 con el propósito de restablecer la pena de muerte. Hay oficio de la corporación mediante el cual comunica que se accedió a solicitud de la Comisión de Seguridad Ciudadana para que le sea remitido un proyecto que se encontraba radicado en nuestra comisión que niega el otorgamiento y renovación de licencia de conducir vehículos de transporte de pasajeros a personas condenadas por delitos contra la libertad y la indemnidad sexual correspondiente a los boletines 12491, 12810 y 12823. Correo electrónico, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, mediante el cual se excusa de no poder asistir la señora ministra por problemas de agenda, el señor subsecretario, que se encuentra en un duelo familiar, pero asiste en representación del Ministerio la señora subsecretaria de Justicia subrogante, doña María Esther Torres, quien en su calidad de jefa de división jurídica subroga al subsecretario en esta ocasión. Y también acompañada de la señora Rocío González, abogada de la división jurídica, ¿no? Ellas van a estar presentes para el proyecto que se encuentra en número 2 de la tabla del día de hoy. Se ha recibido la confirmación para el primer punto de la tabla, que es la modificación del reglamento, la confirmación de la asistencia del señor Miguel Landero, secretario general, y también del señor Roberto de Petris, director en calidad subrogante de Servicio Senda, director nacional. Bien, eso sería también para los efectos del segundo proyecto en tabla, junto con ya mencionada su secretaria de Justicia subrogante, señora María Esther Torres. Se encuentra presente también, van a participar y van a exponer en el segundo proyecto sobre desnotorización el señor Carlos Suet, que es presidente de la Asociación de Notarios, Conservadores y Archiveros Judiciales de Chile. Sí, disculpe, diputada. Siga, secretaria. Gracias, presidenta. Como señalaba, para el segundo punto en tabla se encuentra confirmada y ya presente también, van a ingresar un poco más tarde porque es el segundo punto, el presidente de la Asociación de Notarios, Conservadores y Archiveros Judiciales de Chile, señor Carlos Suet, y el presidente del Colegio de Abogados de Chile, señor Cristian Maturana Miquel, que en la comisión es conocido porque ya ha venido en alguna ocasión a colaborar con nosotros como experto. Informe de la Biblioteca del Congreso Nacional referido a esquemas solidarios en regímenes contributivos de seguridad social chilena, lo anterior en el marco de la discusión del proyecto de reforma constitucional que establece en el marco de la seguridad social una destinación específica del financiamiento para fines previsionales y una garantía sobre la propiedad de los fondos de capitalización individual y de los afiliados, que se hará llegar por correo electrónico a todas y todos los integrantes de la comisión. Eso es todo, presidente. Muchas gracias, secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. ¿Algún punto sobre la cuenta que ha sido
leídas. Perfecto. ¿Puntos varios? Sí, diputado Langton. Gracias, presidenta. Muy breve. Como ha habido tan buena recepción en esta comisión para acoger mociones parlamentarias, de algunos parlamentarios sean o no de esta comisión, quería hacerle la solicitud para que, si tiene ahí la comisión, puedan poner algunas de estas semanas en tabla. Hay dos proyectos en esta comisión que son complementos. Uno es complemento de la ley o el proyecto de ley Tamara, que es el proyecto que regula de mejor manera la negligencia en centros de salud, principalmente por parte de médicos, y en este caso tiene como objetivo regular la negligencia con resultado de muerte. Lamentablemente en nuestro país el Código Penal incorpora en el mismo tratamiento las negligencias tengan o no resultado de muerte. Y lamentablemente la pena es la misma, tengan o no esta consecuencia fatal. Martín Reynoso es un niño de 3 años que falleció en la comuna de Los Andes por al parecer, una negligencia médica. Y el Hospital San Juan de Dios de Los Andes, presidenta, lamentablemente hasta el día de hoy no es capaz de resolver o tomar cartas en el asunto. Y esto significa además un costo, trámites y un dolor que permanece y se alarga en el tiempo. Por lo tanto, presidenta, quisiera solicitarle este proyecto y además otro proyecto que tiene que ver con el fraude inmobiliario. Todos podemos ver cómo las viviendas sociales y los proyectos de integración, muchas veces que son proyectos privados, lamentablemente terminan mal. Las construcciones son deficientes, empiezan a tener problemas al corto tiempo y las inmobiliarias desaparecen, cambian de nombre o la postventa es un desastre, y eso significa que las familias más vulnerables de Chile tienen que recurrir a abogados y asumir costos que no tienen. Y eso lamentablemente hoy día no está sancionado en nuestro Código Penal como corresponde, como una figura de estafa, presidenta. Entonces, esto lo queremos regular, como está regulado en otras democracias modernas del mundo, y poder también que usted lo pueda considerar, presidenta, para ponerlo en tabla. Eso, muchas gracias. Perfecto, gracias, diputado. Diputado Vilavaca. Muchas gracias, presidenta. En la misma línea del diputado Lonton, yo en el grupo que tenemos, la comisión, he solicitado que se pueda poner en tabla dos proyectos que parecen, no son tan simples ninguno de los dos, pero que sí son de connotación pública. Uno dice relación con la prohibición del ingreso a Chile de productos elaborados y desarrollados en territorio ocupado determinado por tribunales internacionales, que es un proyecto que presentamos el año pasado de manera transversal y que solicitaría que podamos volver a discutir. Y el segundo es un tema que yo ya he planteado, llevo 4 años planteando, que dice relación con el Tribunal de Ejecución de Pena. Nosotros hicimos una propuesta determinada para poder enfrentar, tratando de soslayar la necesidad económica y financiera que requiere un proyecto de estas características, haciendo una propuesta concreta. El gobierno ha planteado también su interés de poder discutir este tema, por lo tanto creo que sería una instancia importante poder salvar un problema que es el grave problema hoy día de nuestra seguridad. El condenado, después de la pena, todo el mundo se olvida de él y piensan que subiendo penas y agregando mayores sanciones todo se va a solucionar. Y lo cierto es que aquellos agoreros del aumento de penas se olvidan que después de la pena queda un gran vacío y que nadie trata. Y eso necesariamente debe ser tratado, y esto ha sido estudiado y archiestudiado y existen miles de propuestas al respecto, y creo que debemos seguir con la discusión del Tribunal de Ejecución de Pena o la propuesta que nosotros hemos planteado, y si el gobierno quiere plantear alguna medida alternativa, bienvenido sea. Yo creo que es importante poner en la brújula de esta comisión un área de la seguridad pública que ha sido olvidada y abandonada por todos y todas, y nadie quiere tomar este tema como corresponde. Entonces el proyecto de ley que crea el Tribunal de Ejecución de Pena. Y por último, señorita presidenta, solicitar un oficio. Hace mucho tiempo vengo planteando lo que ocurre en la cárcel de Río Bueno. En la cárcel de Río Bueno se llevó adelante una inversión millonaria. Se invirtieron cerca de 700 millones de pesos para poder mejorar las instalaciones. Se trasladó provisoriamente a todos los penados de la cárcel de Río Bueno a la cárcel concesionaria de Valdivia. Y los funcionarios que eran de Río Bueno y La Unión también fueron trasladados a la comuna de Valdivia. Y hoy día
Después de esa tremenda inversión, esa cárcel está vacía, los funcionarios siguen trasladándose todos los días desde el Río Bueno, La Unión, a Valdivia, y la autoridad no ha sido capaz de reabrir o establecer cuáles van a ser las funciones que va a cumplir este recinto penitenciario. Con la necesidad de los recintos penitenciarios en nuestro país, hoy día el Ministerio de Justicia y Gendarmería en particular están privilegiando una cárcel concesionada a una cárcel que es del Estado, que es de Gendarmería. Así que me gustaría que se pudiera remitir un oficio a la Ministra de Justicia y al Director Nacional de Gendarmería respecto a cuál va a ser el uso que se le va a dar al recinto penitenciario de la comuna de Río Bueno, una cuestión que hoy día los funcionarios, la familia de los penados que estaban en Río Bueno, en definitiva están muy preocupados. Perfecto. Señorita Presidenta, gracias. Si a la comisión le parece, podamos extender este oficio, tal como lo ha solicitado el diputado Ilavaca. De acuerdo. Sí. Y vamos, respecto de los proyectos solicitados, lo vamos a revisar con el secretario, tal como lo hemos venido haciendo, y vamos a ir presentando una propuesta para la sesión siguiente, considerando que ya tenemos algunos proyectos en tabla y que y los hemos ido cumpliendo tal y como la semana pasada solicitamos al diputado Ilavaca, que me reemplazó en la labor de la presidencia, que se pudiera poner en tabla el proyecto que vamos a discutir ahora. ¿Algún otro punto? Varios. Diputado Sánchez. Muchas gracias, señora presidenta. Durante la semana pasada presenté un proyecto de ley que consiste en una modificación en nuestra Constitución actual, consagrando el derecho a la vivienda, que ha sido de gran debate en el último tiempo. Y esto por una preocupación que me ha sido levantada también por mucha gente, de el tono, podríamos decir, en el que está redactada esta norma en la nueva Constitución. Ya que no resguardaría dos elementos bien básicos y que han sido parte de la historia de nuestro país hace ya algún tiempo, que es el hecho de que los subsidios de vivienda conducen a adquirir o más bien pasar a tener una vivienda en propiedad, no solo arriendo, préstamo o cual sea otra naturaleza, y un temor también bastante instalado de qué espacio para discriminación podría generarse producto de que el Estado opere como una especie de inmobiliaria. En ese proyecto de reforma constitucional lo que hago es básicamente abordar esos dos puntos y me gustaría que también dentro del criterio que ha imperado en esta comisión desde marzo se pueda evaluar la posibilidad de ponerlo en tabla lo antes posible, porque es una preocupación bastante extendida de la ciudadanía y creo que tiene que haber espacio dentro del marco de esta discusión de cara al plebiscito de salida del proceso constituyente, una reflexión sobre las ideas matrices, podríamos decir, de las distintas normas contenidas en ese proyecto de nueva Constitución y cuáles son otras alternativas que están a disposición de la ciudadanía. Así que quería hacer esa solicitud, señora presidenta. Gracias, diputado Sánchez. ¿Alguien más? ¿Algún otro varios? Bueno, por no haber más varios, se cierra y se da por terminada la cuenta. Diputados, la siguiente sesión, esta sesión tiene como propósito destinar la primera hora de la sesión al proyecto de reforma del reglamento de la corporación, que establece un nuevo reglamento para el control del consumo de drogas aplicable a los diputados y diputadas en ejercicio. Este es el boletín 14-1784-07. Se ha invitado para estos efectos a los diputados autores de la moción y al señor secretario general de la corporación. La comisión acordó recibir la propuesta del señor secretario general de la corporación respecto al proyecto que se someterá a consideración. ¿No se había invitado al Senda también? Sí, está confirmado Roberto de Petris. Ya, perfecto, es que no está. Además, por solicitud del diputado Soto, sí, y se invitó también al señor Roberto de Petris, director de Senda, subrogante de Senda, que también está, no sé si estará presente ya, sí, estaba presente, de manera telemática. Bueno, entonces, dando inicio a este primer punto, quisiera ofrecer la palabra en primer lugar a los autores o al autor, no sé si van a tener uno o dos presentaciones respecto de la propuesta, para poder exponer sobre este proyecto de ley que está puesto en tabla, tal como lo requirió el diputado Coloma. Sin dilaciones, diputado Coloma, espero que se haga un reconocimiento público ante la acusación que se hizo hace algunas semanas por la prensa, ya que su solicitud fue puesta en tabla la semana siguiente a solicitud de esta presidenta al presidente subrogante.
Así que, si quiere, diputado, le ofrezco la palabra por algunos minutos para que usted pueda exponer sobre su proyecto. Y no sé si hay algún otro autor o autora que va a complementar, digo, para que nos dividamos el tiempo, porque también la idea es que, como tenemos una hora, que la discusión pueda darse. ¿Usted es autor? No, diputado Vilavaca. Sí, presidenta, lo que sucede es que, porque yo preferiría que entráramos, porque esto ya se dio la semana pasada, y el diputado Coloma expuso latamente el proyecto, entonces sería, y la semana pasada lo que se acordó era que Secretaría General iba a traer una propuesta para mejorar el proyecto, entonces, a modo de sugerencia nada más, presidenta, para entrar Pero inmediatamente de todas al maneras, punto. el diputado Coloma quiere hablar, así que... No, porque está invitado a exponer a esta sesión en el primer punto. Así que, diputado Coloma, usted tiene derecho a usar sus minutos de todas maneras, y si está de acuerdo con la propuesta del diputado Vilavaca, podemos pasar directamente a la propuesta del secretario general. Sí, presidenta, muchas gracias y muy breve. Yo comparto lo que acaba de decir el diputado Vilavaca. Ya, Mi perfecto. duda es más bien procedimental. Ajá. Es lo que se acordó la sesión pasada fue pedirle a la Secretaría de la Cámara de Diputados, a través de Miguel Landero, hacer una propuesta de modificación de reglamento incorporando algunos comentarios que se hicieron aquí por varios parlamentarios, como establecer el decreto ley 1215 del 2006, varios temas que complementaron la propuesta de modificación reglamentaria. Pero mi duda es la siguiente. Estaba analizando, por ejemplo, el artículo 4 que se propone por parte de la Secretaría General, y aquí hay dos temas. Lo primero es las indicaciones que podemos presentar los parlamentarios. A mí me gustaría aclarar el mecanismo a través del cual se van a materializar, porque la propuesta de la Secretaría General, alguien la tiene que firmar como indicación, ¿no es cierto?, para que esté válidamente ingresada. Y nosotros no podemos presentar indicaciones sobre indicaciones. Como la idea es poder complementar y mejorar la propuesta hecha por la Secretaría General, a mí me gustaría tomar como texto base más que... Porque aquí el comparado está el Decreto Supremo 1215, la reforma reglamentaria, algunas indicaciones que algunas quedan desactualizadas porque ya fueron incorporadas por la propuesta de la Secretaría General, pero nosotros queremos presentar algunas indicaciones a la propuesta hecha por la Secretaría General. Entonces, establecer como mecanismo, ojalá, presidenta, lo primero es que se pueda presentar indicaciones directamente a la propuesta. Eso es lo primero. Y lo segundo es que también en el artículo 4, y en forma correcta, a mi entender, la Secretaría General nos señala que los test, la periodicidad respecto a la realización de los test. Y la primera duda que tengo, y quizás para entrar al tema directamente, es que en una parte se señala que le deberá corresponder a cada parlamentario asegurar a lo menos una vez durante el periodo legislativo. Y esto es un tema que en lo personal me complica, porque esto fue aprobado en esta ocasión. Nosotros esperamos que se apruebe la ley que obliga a los parlamentarios a la realización del test de droga, pero al establecerlo en el periodo legislativo puede quedar excluido alguno de los parlamentarios que no sean sorteados durante el año 2022, toda vez que no dice durante el año calendario, dice periodo legislativo. Y lo segundo, como para entrar directamente al fondo, es que dice que cada año el primer control deberá efectuarse antes del 30 de junio. Y yo creo que esto es lo relevante, esta fecha es muy relevante, porque no basta con que la comisión, ojalá lo pueda despachar hoy día, la sala la pueda despachar mañana, ya que si no es así, la primera votación va a ser, la primera opción que la sala vea este tema va a ser el lunes 27 o 28 de junio. Y el reglamento no sé si alcanza a estar despachado, a reunirse los comités para poder realizarse. Se puede dejar un transitorio. Lo podemos, ya, perfecto, eso es. Muchas gracias. Ok, ya, sí. La propuesta que hace la Secretaría General, por si acaso. Perfecto. Primero escuchemos a la Secretaría General, porque efectivamente se presentaron, ya que la idea es que podamos tener las exposiciones. Aquí se tomó el acuerdo de pedirle a la Secretaría General que presentara una propuesta base para la discusión. Yo entendería que la comisión está de acuerdo con que la discusión y las indicaciones se hagan en base a esa propuesta, y que por lo tanto, si hay indicaciones, sean en base a la propuesta de la Secretaría General. Eso es lo que yo entiendo que se acordó la semana pasada, y por eso la Secretaría General está acá presentando esta propuesta. Sí, estoy tratando de ordenar el debate y les doy al tiro la palabra.
Entonces, frente a eso, lo que yo sugeriría, para complementar lo que ha planteado el diputado Coloma, que entró directamente al fondo de la discusión, es que primero escuchemos a la Secretaría General, que exponga su propuesta y que a partir de eso nos dispongamos a poner un plazo de indicaciones, porque efectivamente hay que poner un plazo de indicaciones. Para que esto entre en vigencia, diputado, y los plazos coincidan, hay que poner un transitorio, y yo creo que acá al menos la disposición, ya que estamos tramitando este proyecto, es que esto se aplique y que no hay trampas en esto. O sea, hay disposición a que efectivamente se tomen las medidas, que lleguemos a un acuerdo y que tengamos una modificación del reglamento acorde a los tiempos que tenemos y que la aplicación sea dentro de lo, digo, para que tampoco eso sea una premura respecto de que esto salga bien y que nos demos los tiempos necesarios para presentar las indicaciones. No estoy hablando de extender esto demasiado en tiempo, sino más bien en que tomemos los tiempos necesarios para que presentemos indicaciones, podamos tramitarlo y poner el transitorio que sea necesario para que la aplicación se dé en los tiempos que los autores de la moción lo han planteado, si es que finalmente se aprueba. ¿Le parece? Ya, diputado. Diputada Giles, sí, y después diputado Soto. Ok, diputada Giles. Me parece muy bien la moción de orden que hace Presidenta, sin embargo, yo creo que hay una parte de lo que ha señalado el diputado Coloma que al menos a mí no me queda claro y es muy importante que nos quede a todos igualmente claro. Sí. Y entonces le pediría que pudiéramos ver eso antes de escuchar justamente antes de escuchar la propuesta, porque yo no estaba presente en la sesión en que se tomó ese acuerdo, pero lo que yo entiendo no es exactamente lo que usted señala. A mí me parece muy importante que las indicaciones que nosotros presentemos tengan exactamente la misma entidad, ¿ya?, que la propuesta que nos va a hacer el señor secretario. ¿Cuál es el problema? Que como no se puede hacer indicación sobre indicación, aunque resolviéramos hacer una situación distinta en este caso, poder presentar indicaciones posterior a esta propuesta que es una indicación, ¿ya?, eso tiene una serie de consecuencias legislativas. Por ejemplo, pudiera amarrar, si es que es asumida como un transitorio previo, en un acuerdo previo, y sin la misma entidad de las indicaciones que nosotros presentemos, podría, y esto es una pregunta, no es una afirmación, significar que deja amarrados, por ejemplo, los plazos, que deja amarradas algunas situaciones con las que yo estoy en claro desacuerdo respecto de la propuesta, que por lo tanto me gustaría que viéramos un mecanismo por el cual entraran en la misma entidad. Entiendo. No entrara como indicación sustitutiva previa sobre la cual, en mi opinión, no está acordado eso. Le doy la palabra. Lo que creo que sería bueno que la Secretaría, que fue el ministro de Fe, en este caso, del acuerdo que se tomó, aclarar el acuerdo. Yo tampoco estuve presente, diputada. Entonces, lo que yo entendí del acuerdo era que efectivamente la Comisión le solicitó a la Secretaría una base para la discusión, que no fuera el proyecto original, sino que una base para la discusión. Esa base para la discusión se puede modificar, evidentemente, en el debate, con las indicaciones que se puedan presentar por cada uno de los parlamentarios. Entonces, la base de la base de la Secretaría General sería la base para presentar indicaciones, lo cual no necesariamente amarra los plazos, porque los plazos también pueden ser indicados y modificados. Bueno, claro, pero en el fondo es para ordenar una metodología, porque si no, lo que tendríamos que hacer, si no estamos de acuerdo con esa definición, o si el acuerdo fue distinto, que prefiero que la Secretaría lo aclare, es que las indicaciones tendrían que hacerse en base a la propuesta que se presentó originalmente, digamos, que es el proyecto de ley. Pero hasta donde entiendo, hasta el autor está de acuerdo con la base, con establecer ese mecanismo y que de ahí se puedan presentar indicaciones. Sí, sobre el punto, pero con micrófono, diputada, porque quede registrado. Gracias, Presidenta. Existe una tercera alternativa a esas dos que usted propone, que es esto que yo digo, que entren con la misma entidad, esa necesidad, que es que, voy a tratar de explicarlo, que es que trabajemos sobre la base de la propuesta que nos haga el secretario general, pero antes de ingresarla como indicación sustitutiva, acordemos, por ejemplo, cambios a ese texto y lo ingresemos posteriormente como indicación sustitutiva. Mi problema, que lo vamos a empezar a ver es que hay ciertas cosas
que podrían quedar amarradas, que no son solamente los plazos. ¿Ya? Sí. Ok, pero escuchemos al secretario general que quiere hacer una... Sí, secretario Todos general. los proyectos y las modificaciones al reglamento siguen la regla, tienen dos tipos de discusión. La general, donde se aprueba un texto base, y las indicaciones, que es la particular. Y para eso hay que fijarle un plazo, porque si no el problema que se produce es que deja la posibilidad de que los diputados que tengan una idea distinta a lo que se apruebe en general por esta comisión, después no lo pueden reponer en la sala, que es la que en definitiva se vota. Lo que ha hecho la Secretaría General ha tomado el texto base de los mocionantes y lo que le ha introducido, tal como ustedes me mandataron, fue colocar aquellos elementos, ¿no es cierto?, del decreto 1215, que son atingentes y relevantes al punto que este reglamento trata de resolver, o por lo menos que nosotros entendimos así. Creo que lo más lógico es que ustedes aprobaran en general sobre la base de ese texto para que después cualquier parlamentario pudiera hacer indicaciones a ese texto, porque el día de mañana, si esta comisión lo rechaza, voy a poner una cosa, por ejemplo, la reserva, por colocar un término, bueno, la sala tendrá que ver si esto es con reserva o no es con reserva, y la sala es la soberana para resolver la modificación del reglamento. Nosotros ya tenemos un acuerdo de comité de votar esto antes de que termine el mes, y ya tenemos incluso los tiempos fijados de debate y todo lo demás. Y por lo tanto, lo lógico sería que esta comisión pudiera despachar a la brevedad, no sé si en esta sesión o en una más, el texto definitivo para que lo podamos votar durante la semana que es del 27-28 y zanjar este tema de una vez por todas para poder cumplir con los plazos que nosotros mismos fijamos en la ley. Dicho eso, después podrán ustedes tener divergencia quién es el organismo interno de control, cuáles son los plazos que deben haber, aclarar las dudas y se aplicarán las indicaciones, y como todo proyecto de ley seguirá su trámite en la comisión y en la sala posteriormente. Perfecto. O sea, modificación de reglamento en este caso porque tiene solo un trámite que sería en la Cámara de Diputados y Diputadas. Diputado Soto. Gracias, Presidenta. Yo quería intervenir porque a mí me tocó proponer en la sesión anterior que utilizáramos un reglamento que ya existe, que es el reglamento 1215, que es del año 2006, que no había para qué ser creativo, tal como lo proponía el mocionante de este proyecto de ley, que era la UDI, de buscar establecer un traje a la medida distinto al que ocupa casi todo el Estado. Y por eso ocupamos el reglamento elaborado por el Ministerio del Interior y que tiene aplicación hace 15 años a la administración pública, a los jefes de servicio, a los jefes de división, y que tiene aplicación. Yo por lo mismo pedí, Presidenta, porque hay que tener un debate informado, arreglado, que nos podría hacer una propuesta en base al reglamento que existe por parte de la Secretaría General, que entiendo que es lo que hizo, y que también pudiéramos darle la palabra, a continuación del Secretario General, me imagino, al Director Nacional del SENDA, del Servicio Nacional de la Prevención de Drogas y Alcohol, entiendo que es la sigla, para que nos cuente efectivamente cómo opera este sistema en la administración pública, porque la idea que yo y muchos tenemos es que no establezcamos un traje especial en esta materia elaborado por parlamentarios para parlamentarios, sino que establezcamos las mismas reglas, las mismas normas que se aplican a toda la administración pública hace muchos años. Yo no creo que tengamos que tener un trato privilegiado o distinto, y por eso la propuesta del Secretario General y la experiencia del SENDA en materia de prevención de droga y alcohol me parece que es fundamental seguirla al pie de la letra. Sin prejuicio de eso, la precisión que no se nos hace de que este es un proyecto de reglamento formal y que tiene que tener una votación en general y un plazo de indicación en particular, me deja tranquilo que vamos a tener un debate reglado, ordenado por usted, señorita Presidenta. Gracias. Gracias, diputado. Sí. Bueno, ese es el objetivo. Yo creo que le pediría al secretario de la comisión que pudiera aclarar de manera bien precisa cuál fue el acuerdo que se llegó la semana pasada, acuerdo que podríamos revertir por la unanimidad o mejorar o afinar por la unanimidad de los miembros del comité, pero creo que sería bueno por lo menos tener claridad de cuál fue el acuerdo exacto. Le pido la palabra, don Patricio, por favor. Gracias, Presidenta. Sí, lo mismo más o menos lo que señalaba el Secretario General, en el sentido de que en la sesión pasada se presentó el proyecto de modificación del reglamento, en esa ocasión hubo un debate, el diputado Coloma presentó el proyecto, el Secretario General entregó una serie de antecedentes, fundamentalmente en el sentido de que existe este decreto supremo 1215 del Ministerio del Interior del año 2006, que ya tiene toda una normativa establecida en relación con la misma materia, que por lo tanto hay
que la Cámara de Diputados también está atrasada en relación con incorporarse a esta normativa. El mocionante estuvo de acuerdo con esto, en el sentido de que sí era una oportunidad como para aplicar las normas del Decreto Supremo 1215, y la Comisión Definitiva encomendó al señor Secretario General, en vista y considerando de estos elementos que estuvieron presentes en la discusión, en el sentido de que habría que adaptar esta iniciativa al Decreto Supremo de 1215, que presentara una propuesta que facilitara, por lo tanto, la discusión, y cumplió efectivamente el día de ayer con entregar el texto, que va a permitir, por lo tanto, que la comisión pueda, como bien dice el secretario general, poder aprobar en general, digamos, la vía de legislar para los efectos de aprobar un texto, eventualmente este proyecto, cuando llegue a la sala, también puede ser objeto de indicaciones, ¿no? Como también lo acá. Y la propuesta que usted hacía, Presidenta, en el sentido de tomar este texto como un texto base, es como una metodología de trabajo, en el sentido de permitir que las indicaciones y las inquietudes que existen en torno a algunos de los artículos permitan que este texto base pueda ser modificado para los efectos de que, digamos, reúna el mayor apoyo posible por parte de los integrantes de la comisión. Perfecto. Eso. Gracias, secretario. Bueno, en concreto, lo que está aquí sobre la mesa es una propuesta de texto base por parte de la Secretaría General de la Cámara, lo cual evidentemente, si fue solicitado, tiene que ver también con la garantía que nos da la Secretaría General respecto de presentar un texto que sobrepone de alguna u otra manera lo que ya está establecido en la ley número 1215 del 2006, o del Decreto Supremo, perdón, y que de alguna u otra manera eso lo utilicemos como texto base para la discusión y las indicaciones. Yo quiero reafirmar entonces, o preguntar más bien, si como comisión reafirmamos este acuerdo para que la base de la discusión y por tanto de las indicaciones que se presenten sea en base no al proyecto original, sino que al texto base que la Secretaría General nos representa. ¿Les parece? Perfecto. Entonces tomamos eso como acuerdo unánime de la comisión respecto de que la discusión, por tanto, que daremos ahora, incluido la votación general, será en base a este texto base que es el que nos va a guiar el debate de aquí en adelante. Perfecto. Entonces, sin más rodeo y tomado ese acuerdo, le ofrezco la palabra al secretario general Miguel Landeros, que va a exponer la propuesta. Voy a tratar de ser lo más breve, Presidenta, pero... Dele nomás. Sí. Sí, no, hemos hecho un texto que recoge, por supuesto, la idea base de los mocionantes y que trata de concordar ese texto con la legislación vigente y en especial con el Decreto Supremo que ya hemos mencionado en varias oportunidades y que rige, ¿no es cierto?, a la administración del Estado, a los cargos de subsecretario hasta jefe de división y otros cargos que señala. En el caso nuestro solamente por ahora, pero yo creo que esto tiene que ampliarse, solo rige para los parlamentarios, pero hago presente que la Secretaría no estaba mandatada para eso, por eso no puso ninguna indicación. Cree que también debe darse a los cargos de alta dirección de la Cámara, porque si hago el parangón, ¿no es cierto?, es el mismo nivel de jefe de servicio. Los jefes de servicio deberíamos estar obligados a eso porque tomamos decisiones importantes respecto de la corporación. No nos alcanza todavía eso, esto ya habría que esperar algún tiempo. En ese sentido, lo que hace el reglamento es que crea un procedimiento que tiene por objeto siempre hacer tres cosas fundamentales. Primero, resguardar la dignidad de los parlamentarios en su condición de persona, ¿no es cierto?, como se hace con los funcionarios públicos. Crear un sistema de imparcialidad en cuanto al control, de confiabilidad en los resultados, a través de mecanismos que nosotros creemos que son los idóneos para eso. Y en tercer lugar, establecer un procedimiento aleatorio que permita que durante el año un número importante y significativo de esta Cámara, a raíz del 25% en cada año, pueda ser sujeto a los test ¿no es cierto?, de drogas que se establezcan, y que al cabo de los 4 años toda la totalidad de la Cámara, como se hacen otras cosas, por ejemplo los controles de asignación y una serie de cosas, se realicen todos los parlamentarios, porque es el espíritu de la idea original. Y esto se iría haciendo mediante sorteos sucesivos en cada uno de los semestres. Eso implica que en algún semestre, a todos los que son parlamentarios en ejercicio hoy día, les va a tocar una prueba. ¿Cuál prueba? Eso
Los mocionantes ponen varios ejemplos, nosotros también mantuvimos ese tipo de ejemplos, determinamos que sean los comités parlamentarios sobre la base de los antecedentes técnicos que se dispongan, puedan ellos determinar cuál es la base. La base en el sistema de la administración del Estado se usa el test de orina, básicamente, pero eso no importa que nosotros no pudiéramos tener otro y eso se discutirá y se analizará sobre cuál es la conveniencia de uno y otro. Y lo segundo, tratar de establecer qué es lo que se busca, porque acá el espectro es muy amplio. Ustedes saben que no solo están, cuando uno hace una búsqueda a través de estos test, no solo se ve las sustancias o drogas estupefacientes psicotrópicos, sino que también hay una serie de otros elementos que también pueden ser complejos que aparezcan en la muestra, no porque signifiquen una adicción, sino que puede llevar a un malentendido respecto a qué es lo que se está buscando, ¿no es cierto? Por ejemplo, están las anfetaminas y una serie de cosas que también aparecen en la muestra y por lo tanto tenemos que ser muy específicos cuando se licite el laboratorio respectivo qué es lo que se va a buscar. Para ese sentido hemos determinado que para nosotros solo son las sustancias o drogas calificadas como prohibidas, aquellas que están hoy día establecidas en un decreto supremo del Ministerio de Justicia, que es el 565 y sus modificaciones, y además no están en la pero me dicen que también hay una normativa de salud que tendríamos que buscar para complementar lo de este. Y por lo tanto, en algunos casos, sobre todo en el artículo segundo, para algunas referencias o para que se entienda alguna toma de muestra y una serie de cosas, en vez de repetirlo en nuestro reglamento, que sería inoficioso, no hemos remitido al reglamento, como ustedes me han pedido, al reglamento que rige para la Administración del Estado, cosa que sea un criterio uniforme, es decir, que lo mismo que se aplica a los funcionarios de la Administración del Estado, se aplique a los parlamentarios y a las demás personas que entendemos que deben estar sujetas a estos controles. En segundo lugar, señorita Presidenta, creemos que la Cámara debe hacerse cargo de un elemento que no lo regulamos acá nosotros, sino que lo que establecemos es que le damos al órgano que tiene la potestad de nombrar, de dictar las normas internas, que es la Comisión de Régimen y Administración, la potestad que haga la política de prevención, porque el reglamento también se refiere en sus distintas fases a la prevención. La prevención es a toda la comunidad, no solo a los parlamentarios. Todos quienes trabajamos acá tenemos que tener tiene que haber una política de prevención que nos enseñe sobre el tema de las drogas, ¿no es cierto?, que nos diga cuáles son las fortalezas y cuáles son las debilidades que se generan en una institución como esta respecto al consumo. Somos gente todos que vivimos con altos niveles de estrés y ustedes saben que una de las cosas que lleva al consumo de drogas y estupefacientes, entre otras, es el estrés, ¿no es cierto? No todos manejan el estrés de la misma manera y esto se da en distintos ámbitos laborales. Y por lo tanto creemos que con la colaboración y ojalá el día de mañana con un convenio de colaboración directa y de asesoría con el Consejo Nacional para el Control de Estupefacientes, podamos tener no solo una política de control como la que ustedes están estableciendo, sino también una de prevención. Tanto la moción como la propuesta nuestra no son sancionatorias en sí. Lo que hace es establecer un procedimiento de, yo diría, fiscalización, pero no sanciona el consumo, porque no lo puede hacer, obviamente. Eso hay otra normativa legal que lo regula, sino que lo que hace sencillamente es que establece un procedimiento de control, para saber quiénes pudieran estar en una situación como la que se ponen los mocionantes. En ese sentido, nosotros establecemos una propuesta de que todos los diputados y diputadas deben someterse, ¿no es cierto?, pues mediante un control que se va a ir haciendo semestral, a esta fiscalización o este resguardo de evitar el consumo de sustancias prohibidas. El procedimiento va a tener que comprender a todos sin excepción, de manera aleatoria, por semestres. Como yo decía, la idea es que en los 4 años todas las personas puedan someterse a este muestreo y mediante un sorteo que asegure, por supuesto, que le toca una vez durante su periodo legislativo. El sorteo lo hemos propuesto hacerlo no lo podemos hacer ante toda la Cámara porque pasa a ser un espectáculo y aquí está la dignidad de todos, ¿no es cierto?
lo hemos propuesto que se haga en una reunión de jefes de comité convocada, sí, es que vamos a hacer el mismo sistema pero no en público, sino que en una reunión de comité especialmente convocada al efecto, y establecemos fechas topes, es decir, que el primer control todos los años debe hacerse al 30 de junio y el segundo control debe hacerse al 31 de diciembre de cada año. Hay un periodo que va a quedar, en realidad, en la práctica, el último periodo legislativo. En el último periodo legislativo no va a ser un semestre, van a ser 4 meses, porque enero, febrero no tiene mucho sentido hacer el control, y la Cámara que viene a continuación, la observación me la hizo el diputado Alessandria, todo esto en la reunión de comité del viernes pasado, en el sentido de que efectivamente el primer control de la primera Cámara del 2026 va a ser solamente por los primeros 3 meses y medio, es decir, se tendrá que tomar las providencias del caso. Al igual que lo que establece para la Administración del Estado, el control se hace en forma reservada y debe resguardar la intimidad de ellos, observando, ¿no es cierto?, las 2 leyes que nos rigen en esta materia. La primera sobre protección de datos de carácter personal, ¿no es cierto?, la 19.628, que también afecta a los funcionarios del Estado, y toda la ley de, ¿no es cierto?, de reserva en el tema médico, porque, sí, los datos sensibles, porque que ustedes además están tramitando un proyecto de ley sobre el particular, porque lo que pasa es si una persona dice, mire, yo tengo una enfermedad tal, qué sé yo, esa cosa no puede salir a la luz pública. La idea es que la Comisión de Régimen Interno, oyendo previamente al CONACE, pueda establecer cuál es el método más idóneo, y lo dice así el artículo 5º, para hacer el examen. Nosotros decimos que como el reglamento de los funcionarios públicos establece el examen de orina, pero la moción extendió a otros exámenes posibles, nosotros lo que hemos dicho es que puede ser el examen de orina u otro que determine la Comisión de Régimen Interno oyendo al CONACE. Es decir, creemos que... Al SENDA, perdón. Al SENDA, sí. Ahí dice CONACE, pero... Es decir, no sé cuál de los dos... SENDA, bueno, pero ahí tenemos al experto, así que después no... Sí, sí. Como la DGD. Sí, al SENDA. Es como la DGD. Y dichos controles son realizados por un laboratorio cuyo funcionamiento debe estar debidamente autorizado, ¿no es cierto?, por la autoridad sanitaria, y la idea es adjudicar mediante licitación. Dice 4 años, pero puede ser 2, eso hay que verlo por cuánto tiempo. La idea es que el secretario general pueda nombrar a un profesional de la dependencia. Estamos pensando en un médico de nuestro servicio médico que esté a cargo de relacionarse con el laboratorio, que se adjudique el control y que en nuestras dependencias o en las dependencias del laboratorio, eso habrá que verlo con ellos, pueda hacer el control que se pida. Y ese funcionario, estamos hablando de un profesional de la salud, tiene que tener una serie de responsabilidades, entre otras mantener la base de datos y una serie de cosas más que están individualizadas en el artículo 6º, y por lo tanto debe tener reserva. Hay una serie de requisitos, porque cuando se hace el control de estas 20 o 30 personas, el laboratorio va a mandar un informe, que eso también lo hace con los funcionarios del Estado, y ese informe señala distintas características, ¿no es cierto?, cuántas muestras se tomaron, cómo se tomaron las muestras, siempre se toma una contramuestra, ¿no es cierto?, y ahí no, eso no está especificado, porque los laboratorios resguardan una serie de cosas, ¿no es cierto? Tienen que tener una cadena de custodia, tenemos que conocer cuál es la cadena de custodia, cómo se efectúan las muestras, bajo qué análisis, bajo qué tipo de test, ¿no es cierto?, se le realiza, etcétera, etcétera. Y existe la posibilidad de que la contramuestra la vea otro laboratorio, eso no está establecido expresamente, pero se podría hacer. Y nos debe entregar, a través de este funcionario médico, quien se lo entregará, ¿no es cierto?, a las autoridades políticas de la Cámara, un informe que debe detallar todo esto. Y por último, todos los que tengan conocimiento de las enfermedades de los parlamentarios, etcétera, deberán guardar absoluta reserva, y también de los resultados de los mismos. Serán ustedes quienes verán quién señale cuál es la reserva y hasta cuánto tiempo. Si una persona se negara injustificadamente, como ocurre en
en el reglamento de la Administración del Estado hacerse el examen. Bueno, los antecedentes se enviarán a la Comisión de Ética, que es nuestra comisión que ve de las sanciones a los parlamentarios, y podrá aplicarle alguna de las medidas disciplinarias que establece el artículo 347, tal como lo hacemos con la declaración de patrimonio, tal como lo hacemos con una serie de otras obligaciones que ustedes tienen que de no cumplirse pudieran sancionarse. Y finalmente, como bien lo ha dicho la presidenta, hay un artículo transitorio que solo para el año 2022 no nos permitiría hacer, no por licitación abierta, sino que para este año 2022 necesitamos hacer por invitación a los laboratorios que nos propondrán, ¿no es cierto? Lo conversaremos con la Seremía de Salud, la invitación para que nos puedan hacer una propuesta para el año 2022 y los controles realizarse el primero a más tardar el 31 de julio del 2022 y el segundo a más tardar el 31 de diciembre del 2022. He tratado, Presidenta, de ser lo más explícito posible. Muy ilustrativo, secretario general. Evidentemente quedan varios elementos que hay que resolver, o sea, la propuesta deja abierta algunos de los puntos que probablemente van a causar discusión y debate, sobre todo en relación a los objetivos. Yo creo que ahí hay un punto que el secretario general establece que tiene que ver con determinar claramente, porque hay cosas que se pueden definir en función de los objetivos que se buscan con esta propuesta, digamos, porque pueden haber distintos objetivos y creo que es importante además aclarar esos objetivos. Vamos a ofrecerle entonces la palabra a don Roberto de Petris, director de Senda. Secretario general, usted podría quedarse por un tiempo más para que pues podamos hacer algunas preguntas. Perfecto. Entonces ofrezco la palabra al señor Roberto de Petris, director subrogante de Senda. ¿Si está por ahí? Buenas tardes, presidenta, diputadas, diputados. No lo veo. Primero que todo, dar las gracias por... arriba. Ya. ¿Perdón? No, está todo bien, lo escuchamos perfecto desde acá. Ok, perdón. Era dar las gracias por la invitación a participar en esta discusión. Como organismo técnico, efectivamente, nosotros creemos que tenemos bastante que aportar, sobre todo en la aplicación que tenemos desde hace mucho tiempo del decreto 1215 del Ministerio del Interior. Y en ese sentido, tan solo quizá aportar una breve mirada de lo que hacemos para que ustedes lo tengan en consideración y algunos ajustes que evidentemente van a requerir la aplicación o traspaso de las lógicas de este decreto 1215 que es para funcionarios. Primero que todo, nosotros hacemos una licitación anual a través de un laboratorio, el cual nos colabora y ponemos a disposición estos exámenes que son, tal cual dice el decreto, de orina. Específicamente nosotros detectamos las siguientes sustancias: marihuana, cocaína, anfetaminas y, si me deja revisar por aquí, opiáceos. Esta es una licitación del año 2021, le puedo dar los datos porque actualmente estamos en una licitación del 2022, es una licitación por 40 millones de pesos, con eso alcanzamos a llegar a aproximadamente 500 exámenes de altas direcciones o cargos públicos de alta dirección. El costo aproximado por persona es de 81.000 pesos, y una vez contactado o contratado este laboratorio, lo que nosotros hacemos es contactar a las distintas contrapartes que existen en los servicios públicos, con ellos coordinamos y tratamos de velar por la confidencialidad y aleatoriedad y confidencialidad de los resultados. Hay que tener siempre en vista la imprevisibilidad, porque precisamente como son exámenes de orina, esto tiene un rango el cual detecta el tipo de sustancia, por ende las contrapartes deben velar porque a las personas que se van a someter al examen no sepan con anterioridad más allá de 2 horas. Creo importante hacer ver eso porque está regido por una serie de principios que permiten precisamente detectar que haya dependencia, no un consumo que puede ser no tan habitual. Y finalmente, hacer presente que el objetivo del decreto 1215 y la misma regulación que está establecida bajo un paraguas de la probidad de los funcionarios públicos
es precisamente que la detección de esta dependencia, y creo que puede ser parte de gran discusión de esta instancia, es precisamente poner a disposición y someter a tratamiento y rehabilitación a dichos funcionarios. ¿Ah? Una vez que es detectado, pesquisado y con contramuestras correspondientes, el jefe superior del servicio lo que tiene que poner a disposición del funcionario es un tratamiento y rehabilitación a lo cual el funcionario debe estar, adecuarse voluntariamente a poder someterse a ese tratamiento, con las debidas consecuencias efectivamente si es que no hay un resultado como la incompatibilidad de la salud o una posible destitución por no seguir alguna instrucción en orden a que este problema sea solucionado, ¿no? Es un consumo problemático. Creo que eso puedo aportar desde la mirada de Senda. Evidentemente estamos a disposición a todas las consultas que se puedan dar y así como hacemos de organismo técnico en la administración pública en general, estamos absolutamente disponibles para poder también ayudarlos a ustedes, a la Cámara de Diputados. Muchas gracias. Muchas gracias, don Roberto Petris. Tiene la palabra el diputado Coloma. Sí, ya la vi. Gracias, presidenta. Okay. Hacerle una pregunta al director de Senda. Él señaló que se realizan muchas veces estos exámenes de orina. Saber cuánto es el tiempo hacia atrás que detecta de consumo un examen de orina y cuánto es el tiempo que detecta un examen de pelo. Y saber si ambos exámenes pueden permitir encontrar las 4 sustancias que usted mencionó, que son marihuana, cocaína, anfetamina y opiáceos, dentro de los distintos tipos de exámenes. Muchas gracias, presidente. Sí, claro. Nosotros aplicamos exámenes de orina precisamente porque el decreto así lo establece. Y la verdad que, la lógica es que las muestras deben tener una lógica poco invasiva. Eso tiene una cuestión de realidad que siempre ayuda a que la orina es un tratamiento menos o un examen menos invasivo. Es decir, no aplicar sangre, exámenes de sangre, porque se considera clínicamente que el examen de sangre es más bien para un tema médico de urgencia o pericial. Respecto a la segunda pregunta, en general, un examen de orina detecta ciertas, precisamente las sustancias que mencionaba, en el caso de cocaína, pasta base, crack, anfetamina, en un rango entre 24 y 72 horas. En el caso de la marihuana es bastante más y es aproximadamente un par de semanas. Perfecto. Diputada Giles, tiene la palabra. Director, vamos a solicitar varias preguntas. Le pido silencio en la sala, por favor, a los diputados para poder continuar. Vamos a solicitar varias preguntas y para que usted las vaya escribiendo o tomando nota y después hacer una ronda de respuestas. ¿Le parece, diputada Giles? Gracias, presidenta. Los retrotraigo a todos a las palabras del diputado Soto en el sentido que él sugirió muy sabiamente que la Secretaría General pudiera tomar como base, que es lo que la Secretaría General hizo, la legislación actualmente vigente para todos los funcionarios públicos. En ese sentido, quisiera preguntarle al señor secretario general, primero, ¿por qué tanta insistencia en la reserva? Y esto tiene que ver, sin duda, no me voy a alargar, pero tiene que ver con lo que planteaba también muy adecuadamente la presidenta, que era la necesidad o no de establecer objetivos, ¿ya? Yo entiendo que no es imprescindible establecer objetivos en este caso de detalle, sin embargo entiendo que justamente lo que estamos tratando de hacer es que se conozca lo que hasta ahora no se conoce, que es qué parlamentarios son los que se drogan y por lo tanto me llama la atención y le pregunto realmente al secretario cuál es el sentido de la insistencia en la reserva en todo el proceso. Luego, entiendo que los parlamentarios tenemos una situación especial en relación y privilegiada
en relación al resto de la administración pública o a la administración pública, porque tenemos un cargo que es irrenunciable, ¿ya? Y que jurídicamente es una situación especial respecto de una posible destitución. Sin embargo, quiero llamarle la atención a todos ustedes, incluido el diputado Soto, por cierto, y el señor secretario general, que la legislación a que está referida esta propuesta, que es la que se le aplica a la administración pública, señala que el incumplimiento de cualquiera de las normas previstas en el artículo precedente será sancionado con la medida disciplinaria de destitución del infractor, ¿ya? Aquí yo me pregunto, entendiendo que en este caso no se podría destituir o habría que hacer otro aparato legislativo para que eso se pudiera producir, sin embargo, no veo en la propuesta cuál sería la sanción. Entonces al señor secretario también le pregunto. Y por último, abundo en el tema del examen de orina. ¿Para qué hacer un examen que el diputado o diputada drogadicto queda limpio en 24 horas? O sea, francamente un contrasentido y casi un insulto a la inteligencia. Es evidente, a partir de lo dicho por el propio señor del Senda, que no puede ser un examen de orina, y me gustaría también sobre eso preguntarle al secretario general, porque entiendo que la propuesta del secretario en general, si lo leí bien, no se refiere a un examen específico, ¿ya? Entonces, pero cuando el secretario general lo explicó, habló más bien de un examen de orina. Y quisiera saber cuál es, en definitiva, su posición en eso. Gracias, diputada Giles. Diputado Soto. No, pero... Es que usted pidió la palabra antes, entonces tiene la palabra y después el diputado Longton. Bueno, muy bien. Muchas gracias, señorita presidenta. Quiero hacer unas consultas tanto al señor secretario general como también al director del Senda. Primero, respecto a la obligación legal de someter al Parlamento a este examen. Nosotros aprobamos el año antepasado, me parece que una modificación a la ley 20.000, donde aquí acordamos legislativamente que este examen se hiciera. Ese proyecto tuvo unanimidad acá y está en el Senado, no ha sido todavía ley de la República. Pero ahora nos dicen que esta obligación que se quiere materializar ahora emana de una modificación que se hizo a la ley de presupuesto. El año pasado. El año pasado, y que tendría vigencia, como toda ley de presupuesto temporal, que es por un año. Y de ahí me pregunta, las leyes de presupuesto se hacen todos los años, y una ley sustituye a la otra. Entonces, si es que la obligación que hoy día vamos a materializar, y yo estoy de acuerdo que se haga, tiene una vigencia de un año, ¿por qué se está planteando que va a tener una vigencia de 4 años? Y esa es una pregunta al señor secretario general. Segundo, respecto a los objetivos de precisamente estos procedimientos. Aquí algunos han abierto el debate fuera de micrófono, que es bien sensato. Dice, el consumo, como sabemos, el consumo de marihuana, me imagino que también de la otra droga, no tengo un conocimiento acabado y me puedo equivocar, así que les pido una cierta condescendencia, paciencia. Estoy más cerca de los problemas de diabetes que de los problemas de otro tipo, pero en fin, la pregunta es si no es punible el consumo de drogas o de algunas drogas, ¿por qué se tiene que obligar a todos a realizarse un control respecto de ella? Es como por el alcohol. Si el alcohol no es punible que uno consuma alcohol, ¿por qué se va a obligar a alguien a hacerse un examen si ha consumido un alcohol? Es decir, no debiera haber un reproche definido, o más bien los objetivos de este instrumento, para saber qué es lo que se busca. Porque si lo que se busca es evitar o prevenir de que parlamentarios cumplan con su función parlamentaria bajo los efectos de sustancias psicotrópicas, y eso lo mismo ocurre en la administración pública o en la minería, lo que se hace son exámenes al ingreso y al egreso, porque lo que se quiere evitar es que la función se cumpla bajo una circunstancia especial. Pero
Claro, pero cuando se habla de narcotráfico, que es un acto comercial, que tiene que ver por personas que algunas pueden ser consumidoras y no, de hecho entiendo que los narcotraficantes no consumen droga porque si no le iría muy mal a su negocio. No tendría ningún sentido lo que estamos haciendo. Por eso me gustaría saber, que el señor secretario general, a qué se refiere, y también el director del SEMDA, con los objetivos que plantea este procedimiento. ¿Cuáles son los objetivos reales? Porque asociados a los objetivos también están las sanciones. Si se busca desmantelar redes de narcotráfico, no sé por qué hacemos esto, no deberían haber otras cosas, otros procedimientos, y las sanciones, en el caso de detección positiva, no quedan tan claras. Me gustaría que abriéramos un debate, Presidenta, precisamente sobre cuáles serían las sanciones o las medidas que surgen cuando se obtiene un informe positivo de consumo de droga. Eso, Presidenta, gracias. Diputados, a ver, solo como moción de orden, nosotros habíamos acordado destinar solo la primera hora de esta sesión, lo cual ya se estaría cumpliendo ahora. Entonces, yo quiero proponer, como el tema siguiente es un tema en el que estamos en audiencia, que pudiéramos destinar a lo menos 30 minutos más para que acotemos el debate, al menos que se puedan responder. Hay 3 palabras pedidas más, no sé si alguien más quisiera anotarse con la palabra, si no, poder terminar con esas 3 palabras que se puedan... no sé si está incorporado, diputado Alessandri, entre las 3 que vienen. Que pudiéramos recibir la respuesta y que podamos determinar, por tanto, también un plazo de indicaciones hasta la próxima semana para que la semana siguiente podamos votar el proyecto en general y en particular. Lo digo a propósito de que acordemos los tiempos, sobre todo considerando que hay algunos parlamentarios, en particular una parlamentaria que tiene una urgencia muy entendible y que necesita retirarse antes para poder acordar el tiempo de votación. ¿Les parece que lo hagamos de esa forma, que nos demos media hora, que terminemos la propuesta y que la próxima semana procedamos a la votación en general y en particular? No estamos citados para votar en general, diputado. Estamos citados para dar inicio a la discusión. Sí, diputado Sánchez. Muchas gracias, señora presidenta. Respecto de lo que señala, hay un problema práctico. La próxima semana entiendo que semana distrital, si no me equivoco, ¿o no? Entonces la próxima semana no podría votarse. La próxima sesión, quise decir, diputado. La próxima sesión es mañana. Entonces, ¿mañana votaríamos en general? Tenemos mañana proyectos con urgencia. La siguiente semana entonces estamos, para saber, la semana siguiente estábamos hablando entonces, tendríamos que votar en general, en particular, y después en sala votar. Entonces, podría ser martes y miércoles, o sea, martes despacharlo de la comisión y el miércoles estaría en sala. Porque eso nos daría el tiempo necesario además para poder presentar indicaciones, porque de un día para otro presentar indicaciones es un poquito complejo, diputado. Yo en principio, sí, disculpe, yo en principio soy enemigo de operar tan a corto tiempo porque cualquier error nos puede dejar medio complicado. Entonces lo dejo solo como punto sobre la mesa, que en 2 días pretendamos hacerlo todo. Cualquier error puede dejarnos en problemas. Eso. Perfecto, gracias, diputado Sánchez. Diputado Gravaca. Teniendo en cuenta el mismo artículo primero transitorio que se hace en la propuesta, creo que no tenemos problemas respecto a los plazos. Ya por lo menos tenemos al 31 de julio para poder desarrollar el primero. Pero sí me complica, Presidenta, un tema de señales. Yo creo que hoy día estamos en condiciones de votarlo en general. ¿Ya? Votado en general, se establece el periodo de indicaciones de vuelta a la distrital sin ningún problema. A ver, el tema es que en relación al tiro, estamos sobre el punto de ordenamiento porque estamos sobre el tiempo. O sea, en términos concretos, esta sesión está convocada para dar inicio a la discusión, diputado. Acá surge una nueva propuesta que es que votemos en general. Yo personalmente no tendría problema, sin embargo, estamos recién escuchando las audiencias. Acabamos de escuchar la audiencia del SENDA, la audiencia del secretario general. Se están haciendo algunas preguntas, entonces, y tenemos otro punto en la tabla. Entonces, para poder cumplir con la tabla, para poder cumplir con lo que nosotros mismos concordamos, lo que debiéramos hacer, y por eso hice la propuesta de que votemos en general y en particular la próxima semana, dentro de los tiempos de poder entregar, además incorporar indicaciones,
En general aquí ya tomamos un primer acuerdo que tiene que ver con utilizar un texto base y lo tomamos por unanimidad. Entonces esto es una señal, tomámonos por unanimidad el texto que nos propone la Secretaría General, que no necesariamente lo vamos a aprobar en su totalidad, pero vamos a presentar indicaciones. Y a propósito de lo que dice el diputado Sánchez, que en relación a los tiempos, claro, si esto lo votáramos mañana, probablemente no habría mayor tiempo para poder presentar las indicaciones correspondientes para mejorar el proyecto. Pero cuando nos damos una semana, que sería la semana distrital, el día martes podríamos estar votando el proyecto en general y en particular hasta total despacho, y el día miércoles ya está en tabla. Entonces esto tampoco retrasaría la tramitación del proyecto en la sala. O sea, es decir, estaríamos cumpliendo con los tiempos que incluso los comités acordaron para poder tramitar este proyecto. No habría, para que nadie después me acuse de dilación, ya que se ha transformado en una moda, estoy esperando las disculpas, pero a propósito de poder poner de alguna u otra manera la tramitación dentro de los tiempos que se han establecido por los comités y dándonos los tiempos necesarios para poder presentar indicaciones, considerando lo que ha planteado el diputado Sánchez. Diputada Giles, sobre el punto. Presidenta, le quiero decir que cuando yo le dije que estábamos citados para votar, lo hice porque eso es lo que le comunicó a esta diputación la Secretaría de la Comisión. En dos oportunidades y de manera telefónica, ¿ya? Para que usted sepa por qué razón yo dije eso. Y por lo tanto yo me había preparado para esa situación, ¿ya? Ahora consultado el joven de la Secretaría recién en este minuto, después de que usted me corrigió lo que yo dije, señala que en realidad fue una cuestión que él pensó que se daría producto de los tiempos, ¿ya? Pero de lo que fui informada, entonces creo que también en eso es súper importante ser rigurosos para que sepamos exactamente los diputados a qué venimos, ¿ya? Yo sería partidaria de, tal cual como lo habíamos conversado hasta ahora, hacer la votación en general. No veo ningún obstáculo para que eso se pudiera producir y me parece que sería adelantar el tiempo en esta media hora para poder producir eso. Diputados, sí, solo para aclarar un punto. Las citaciones se mandan por escrito a todos los parlamentarios a sus correos. Por lo tanto, independiente de lo que algún secretario o ministro de fe dentro pueda decir telefónicamente, la citación de la comisión en cada uno de sus puntos está por escrito en los correos y también es público en la página de la Cámara. Diputada Gil. Diputado Soto. Sí, Presidenta, mire, yo creo que el procedimiento que usted está proponiendo es bastante sensato porque nos permite a todos resolver un conjunto de dudas sobre un tema bastante novedoso en este espacio, que es bastante técnico porque lleva muchos años y hay una experiencia acumulada en varios temas, procedimientos, sanciones, modalidades de reserva, que es necesario conocer antes de votar. Es absurdo votar algo sin siquiera conocerlo. Y aquí hay varias palabras pedidas que han pedido claridad sobre varios temas y yo espero que podamos concluir por lo menos las preguntas que hay, que son razonables en esta sesión y en la próxima, tal como usted propone, votar. Diputado Longton. Gracias, Presidenta. Sí, volviendo al proyecto clarificado ya lo anterior, yo tengo algunas dudas en atención a lo que señaló el diputado Soto y en particular la diputada Giles respecto a la sanción. Porque si entendemos que Pero, se tiene... Diputado Longton, disculpe que lo interrumpa. Lo que pasa es que me gustaría que cerremos el tema. ¿Seguimos con lo mismo? Sí, lo que pasa, diputada, es que hay dos propuestas sobre la mesa. Entonces, yo entiendo, secretario, que tendríamos que tener unanimidad para cambiar la citación. Para votar en general. Para votar en general requeriríamos de la unanimidad de la comisión. De lo contrario, si no hay unanimidad de la comisión para votar ahora, lo cual sería finalmente un acuerdo que no se corresponde con lo que convoca lo que dice la convocatoria, yo me sumaría a la propuesta, por tanto, de que la próxima semana votáramos en general y en particular hasta total despacho, la subsiguiente, después de la distrital, para que alcancemos los tiempos de que el acuerdo de los comités, que es ponerlo en tabla el día miércoles, y que tengamos el tiempo suficiente ahora para terminar las preguntas, poder responder las dudas que se han presentado al secretario general y al subdirector o al director subrogante de Senda,
y el tiempo suficiente para presentar también las indicaciones que nos hemos propuesto. Los tiempos, sí, ya lo sé, diputado Soto, muchas gracias, que ya me lo había dicho. 10 veces. Entonces, quiero que cerremos el punto entonces. Pregunto si hay unanimidad para que votemos ahora, en general, que es la propuesta que se ha presentado. No hay unanimidad. Entonces, al no haber unanimidad, el acuerdo que quiero que tomemos, entonces, es que la próxima semana votamos en general y en particular hasta total despacho para cumplir con los tiempos que los comités han propuesto. ¿Perfecto? ¿Se acuerda eso? ¿Se acuerda entonces en el día martes? El día martes. Entonces ahora la diputada puede hacer... y ahora seguimos con las preguntas y el diputado Longton estaba dando inicio a una de las preguntas que estaba pendiente. Es que el diputado Longton estaba primero. Sí, muy bien. Gracias, Presidenta. Presidenta, continúo lo que señalé anteriormente. En la línea de lo que señaló el diputado Soto, por su intermedio, y la diputada Giles, yo tengo dudas con respecto a la sanción. Porque pareciera ser que combinando la ley de datos personales, uno entendería que no se va a tener conocimiento respecto al resultado del examen. Pero a la vez se incorpora la Comisión de Ética. Entonces, si la Comisión de Ética, la Comisión de Ética eventualmente sanciona a un parlamentario, uno entendería que eso se va a conocer. O sea, el deber de reserva, de alguna forma, como está planteado, sería vulnerado si es que la Comisión de Ética sanciona al parlamentario, porque la sanción tiene que ser basada en los antecedentes del examen. Por lo tanto, eso ya sería público. Obviamente, sería público si la Comisión de Ética te sanciona, obviamente que esa sanción va a ser pública, me imagino, si la Comisión de Ética sanciona como nos sancionamos nosotros. Entonces, esa es una primera duda, porque si se asimila la ley 18.575, el 56.5 bis, establece que no pueden seguir en sus funciones los subsecretarios, jefes de servicio, etcétera. Y por otro lado, el director de Senda hablaba de la distinción entre la dependencia y consumo. Si nosotros hacemos exámenes aleatorios y un diputado o diputada sale positivo en el examen, resulta que no tendríamos cómo comprobar que hay dependencia o consumo, porque le va a salir una vez en un periodo legislativo. Por lo tanto, uno entendería que si el diputado sale o diputada sale positivo, tiene que hacerse nuevamente un examen a un periodo razonable para ver si efectivamente estamos frente a una persona que consume habitualmente o estamos frente a un parlamentario que tiene dependencia. Porque si no, finalmente, ¿qué sentido tendría que el parlamentario o parlamentaria dé o no positivo, si es que da positivo en este caso? Que va a tener una sanción la Comisión de Ética y esto se va a hacer público, pero ¿qué sigue de ahí para adelante? Esas son algunas dudas que tengo, porque claramente la ley, la 18.575 lo resuelve. Dice que no puede continuar el funcionario si es que, me imagino, tiene dependencia, alguna droga determinada. Entonces, esas son algunas dudas de las que tengo, porque a mí me parece que si es que el parlamentario nuevamente, si es que se corrige aquello, sale positivo en el examen de droga, ya la sanción no puede ser solamente ética. Ahí tiene que haber una sanción mayor, porque finalmente ética va a quedar en el Parlamento, es decir, una sanción monetaria, pero finalmente lo que nosotros queremos precaver es que ese parlamentario que está sujeto, que tiene una dependencia, porque sale habitualmente positivo en el examen, no siga ejerciendo las funciones porque claramente no está en capacidad para hacerlo. Entonces, a mí aquí me sobra el diputado Soto, ahí tiene que haber de por medio un tratamiento de rehabilitación, me imagino. Por eso, pero tiene que ir combinado el tratamiento de rehabilitación, Presidente, el tratamiento de rehabilitación tiene que ir de la mano con cumplir ese tratamiento de rehabilitación, porque si no cumple ese tratamiento de rehabilitación y sigues dando positivo, quiere decir que claramente no estás apto para el cargo, pero eso no lo puede hacer un solo examen. Entonces, ahí claramente hay que modificar la aleatoriedad en razón de si te da positivo o no el examen de droga. Yo sé que el secretario me mira con cara de que no, le gusta tener siempre la razón, pero en este caso no es así. En este caso no es así, secretario. Por favor, no haga injuria a nuestro secretario general. Ya, sí. Bueno, vamos a seguir con las palabras. Vamos a seguir... Por favor, silencio en la comisión. Vamos a seguir con las palabras. Teníamos 3 palabras pedidas, pero se sumó además el diputado Calisto. Entonces,
para saber cuántas palabras nos quedan. Yo quiero que cerremos ahora la solicitud de palabras para después pedir la ronda de respuesta. Está el diputado Alessandri, Cariola, Calisto, ¿alguien más? Ah, perdón, y la vaca, la diputada Pérez, ¿alguien más? ¿Alguien más? Diputado Sánchez, ok. Sí, diputado. La primera parte de preguntas para que a lo mejor no se repitan después con lo que yo voy a contestar y así agotamos la segunda. Perfecto, hagámoslo así, que ahora hagamos respuesta a las preguntas que se han acumulado hasta ahora y a lo mejor algunas de las palabras se bajarían posteriormente. O a lo mejor o quizás abriría más palabras. Primera cosa, la reserva. La reserva es única y exclusivamente porque en el reglamento que rige a los funcionarios de la Administración del Estado está la reserva. Aquí no hay ningún interés particular en que esto sea reserva o no tenga reserva. Y por lo tanto lo que hice fue el mandato de la comisión, es decir, llevar lo que el reglamento tiene y que no tenía la moción, porque la moción tampoco no establece nada respecto de si es reserva o no es reserva. La diputada preguntaba por el examen. Yo lo dejé abierto porque el test que se hace, y como muy bien lo ha dicho el director subrogante de Senda, es el de orina. Yo les quiero recordar que el problema que tenemos es que el test de pelo, el de sangre y otros que son invasivos, tenemos un problema, es voluntario, porque la Constitución establece la inviolabilidad, ¿no es cierto?, de ciertas cosas y entre otras la integridad física y psíquica de las personas. Yo sé que a lo mejor a la Constitución dice muchas cosas y algunos no estarán de acuerdo, pero en eso, la vamos a cambiar. Pero claro, y le aseguro que la otra viene con lo mismo, entonces eso no va a cambiar. Y ahí entramos en un problema porque vamos a tener un conflicto jurídico. El tercer punto es la destitución. Mire, yo sé que ustedes aprobaron en la ley, una modificación a la ley 20.000, una cosa que es impracticable, porque el estatuto parlamentario está en la Constitución, no está en la ley. Y está en la Constitución para proteger la función parlamentaria. A pesar de tanto que se maltrata la función parlamentaria, hay que protegerla. No voy a decir de quiénes, pero ustedes se imaginan de quiénes, principalmente, porque nosotros mismos maltratamos la función parlamentaria. Sí, no, bueno, ya lo dije. Y no es que quiera tener la razón siempre, sino que creo que si quieren colocar la destitución por consumo de droga, que el consumo de droga en sí no está penado en la ley. Lo que está penado en la ley es el tráfico de estupefacientes. Y por lo tanto, si ustedes quieren que un parlamentario que consuma droga se destituya, bueno, colóquenlo en la Constitución y hagan una reforma constitucional para eso. Pero ese es otro tema distinto que no tiene que ver con el reglamento. En el caso del 55 bis, que bien lo nombra el diputado Lonton, es que establece un requisito habilitante para el ejercicio de ciertos cargos en la Administración del Estado y por lo tanto cuando uno es consumidor de droga, efectivamente no puede ejercer el cargo si no se somete al régimen de tratamiento y de prevención que establece el propio reglamento. Pero nosotros acá, para no entrar en ese detalle, ¿qué hemos hecho? Esa cosa se lo hemos dejado a un reglamento que debe establecer la Comisión de Régimen Interno con la asesoría, en este caso de Senda, que es el organismo técnico que hemos elegido para que nos asesoren. Y ahí tendrá que venir todo lo que corresponda, que no sé qué puede ser, salvo que haya una norma constitucional que habilite que vayamos al Tribunal Constitucional para destituir un parlamentario que conduzca, que consuma droga, si no tendremos que hacerlo. Porque esto también vale, no sé, pues, para el que toma alcohol, para el ludópata, porque el ludópata también puede tener, porque ¿qué es lo que estamos protegiendo? El narcotráfico, que haya influencia del narcotráfico, entonces tenemos que ir mucho más allá. Está el tema de las campañas, ¿no es cierto?, financiamiento de las campañas, la apertura de las cuentas corrientes de todos los parlamentarios para saber dónde vienen los recursos que están, si eso vamos a llegar al infinito, ¿no es cierto? No, es que no sé si los antidepresivos y otras cosas por razones médicas también podrán hacerlo. Entonces vamos a llegar al infinito. Aquí lo que estamos haciendo es precaver una situación y tendrá que la Comisión de Régimen Interno dictar el acto. ¿Por qué la vigencia? Porque la vigencia, lo que pasa es que la ley de presupuesto, primero, muchos de los que están acá, por no decir todos, aprobaron la norma de la ley de presupuesto. Entonces no le reclaman a la Secretaría algo que la Secretaría no tiene. Entonces, ¿qué creemos que hacer? Que como esto que es una política permanente, hemos establecido en el reglamento nuestro una política permanente de prevención que lo va a fijar la Comisión de Régimen Interno con el apoyo de Senda y por el otro lado
un reglamento que dura los 4 años para que sea verdaderamente aleatorio y toque una vez. Después veremos, tiene razón el diputado Lonton, es decir, cuando en la Comisión de Régimen Interno tenga que regular la parte de la prevención, tendrá que regular qué pasa si un diputado sale positivo, y ahí dirá que tendrá que hacerse un examen y no sé, bueno, buscaremos las alternativas. Lo dice no directamente, porque no quise copiar la regulación que tienen los funcionarios públicos, porque es distinta, porque el funcionario conduce a la destitución. En el caso parlamentario no tenemos esa opción. Lo que sanciona la Comisión de Ética de Diputados no tiene que ver con la reserva, tiene que ver con el que no se quiere injustificadamente hacer el examen saliendo sorteado. Y ahí le aplica las normas de la Comisión de Ética, que tiene las sanciones, que son, ¿no es cierto?, el llamado al orden, la amonestación, la censura, etcétera, etcétera. Pero no es el consumo de droga, porque en la legislación no está penado. Eso es, presidente. Gracias, secretario. Yo sé que esto abre más discusión, pero hay varias palabras pedidas. Entonces, no sé si a las preguntas que se han hecho está también la opinión, o sea, ¿hay alguna respuesta de don Roberto Petris? Sí, es que va a haber una segunda ronda y en esa ronda después una segunda ronda de respuesta. Don Guillermo, o sea, don Roberto, perdón, no lo escuchamos, está apagado su micrófono. Ahora sí. Bueno, señalaba que ratificar gran parte de lo que señala el prosecretario de la Cámara, tan solo agregar que concuerdo con cierto análisis jurídico que se plantea acá, que no existe un símil del artículo 55 bis de la ley 18.575 para el caso de los parlamentarios o congresistas, y que esto es algo que en el fondo se ha ido incorporando paulatinamente a mayores cantidades de funcionarios públicos o poderes del Estado, como es el caso del Poder Judicial, que en ellos en el Código Orgánico de Tribunales ellos han sido incorporados este examen también, y que faltaría quizás esa patita importante de establecerlo a rango constitucional o ley orgánica constitucional. Segundo, el tema de la reserva, hay una cuestión lógica, y al menos voy a hacer referencia a lo que pasa en el caso de los funcionarios. La verdad que esa reserva aplica evidentemente el tema de la ficha clínica. Este es un dato clínico, es un tema de salud. Lo que pasa es que como hay un jefe superior de servicio y estamos hablando de funcionarios públicos, afecto a probidad, y que precisamente la ley señala que no puede haber una dependencia a una droga ilícita, eso autoriza o levanta esa reserva respecto al jefe superior de servicio, que tiene la obligación de velar de que no exista dicha dependencia a drogas ilícitas en su servicio. Y por último, una pregunta que hacía el diputado Lonton. Claro, aquí existe una instancia en donde finalmente un positivo se hace contramuestra, evidentemente, se hace un diagnóstico de si hay o no una dependencia, para precisamente habilitar o poner a disposición de que la persona se someta a un tratamiento o rehabilitación. Las consecuencias de negarse un tratamiento, por ejemplo, o las consecuencias de una rehabilitación de una persona que deje ese tratamiento, puede acarrear la destitución. Pero hay una instancia previa de tratar esta problemática. Gracias, presidenta. Gracias. Ofrezco la palabra entonces al diputado Alessandri. Muchas gracias, presidenta. Gracias al secretario general por venir. Es secretario general, no como decía el señor de Senda, prosecretario. Son pequeñas diferencias, pero un tremendo esfuerzo haber llegado a ese cargo del señor Landero. Sobre el tema, los comentarios del diputado Soto y otros, sobre que esto no sería punible, sobre que esto no tendría sanción en la ley. Yo creo que el estatuto nuestro es distinto. Nosotros somos parlamentarios y se nos exige transparencia. ¿Transparencia para qué? Para el ciudadano que nos va a ver en el voto y va a tener que elegir. Hoy día no es punible tener derechos de agua, pero tenemos que ponerlo en una declaración de patrimonio de intereses. No es punible tener contratada una secretaria con los recursos del Congreso para nuestra labor, pero tenemos que declararlo y sale en internet quién es, cuánto le pagamos, qué función cumple. Nosotros tenemos un estándar de transparencia más alto.
Y yo creo que el objetivo de esto, más que enredarse en la ficha médica o si es de un tipo o de otro tipo, es que la ciudadanía que no se elige tenga esta información también, aparte de la declaración de patrimonio de intereses, aparte de nuestros currículum que se publican en Internet, aparte de nuestras votaciones en sala, proyectos de resolución, asistencia en la Cámara. Es un dato más que el ciudadano en nuestros distritos, a mi juicio, tiene que tener. Evidentemente es mejor un examen de pelo, porque es más tiempo hacia atrás, y más allá de que la Comisión de Ética te sancione o no, o que te recomienden un tratamiento o no, para mí lo más importante de esto es que el ciudadano tenga más información de su potencial representante o de su representante electo. Eso es el objetivo, eso es lo que deberíamos buscar, y con eso yo me quedo tranquilo. Gracias, Presidenta. Gracias, diputado. Listo. Muchas gracias, Presidenta. Mire, yo en primer lugar quiero valorar que podamos hacer un debate respecto a este tema, un debate más a fondo, ¿ah? Porque yo entiendo la cosa populista, ¿ya? Y estamos todos acá, se puede hacer un cuestionamiento público, en fin, aquel parlamentario que fue detectado en un examen por consumo de droga, pero tenemos que ser súper rigurosos respecto del mecanismo que verifica qué tipo de examen se realiza. Porque hay antecedentes, por ejemplo, en estos exámenes de drogas que se hacen automovilistas, que hay cerca de 20 enfermedades que están asociadas a medicamentos que toman las personas, en los cuales puede detectar, puede arrojar un examen positivo de droga. Entonces, yo la verdad, y esto por desconocimiento absoluto, yo no soy médico, entonces sería bueno conocer alguna opinión de algún especialista, porque efectivamente si alguien, por ejemplo, está tomando ibuprofeno, podría aparecer en un examen de drogas como examen positivo. Algún analgésico, antiepiléptico, antihistamínico, relajantes musculares, antigripales. Por lo tanto, yo creo que, reitero, yo soy absolutamente partidario de la transparencia, pero creo que tenemos que ser súper rigurosos, Presidenta, respecto de qué tipo de examen se va a hacer y cómo abordamos esta situación. Yo no soy partidario tampoco de hacer un escarnio público con alguien que en un primer examen le aparece positivo. O sea, para ser bien honesto, no me parece correcto. Y si hay una persona que tiene consumo de droga como una enfermedad, evidentemente habrá que abordarlo como una persona que tiene una patología, una enfermedad. No sé si eso incluye la exposición pública. Entonces, por eso quizás no es tan popular lo que estoy diciendo, pero creo que somos aquí todos personas, seres humanos, y tenemos que ser súper realistas de cómo vamos a abordar una situación que es compleja. Perfecto, gracias, diputado. Miren, yo en general me doy la palabra al final, a pesar de que tengo interés de poder aportar a esta discusión hace harto rato, pero me gustaría poder aportar un poco a la reflexión y algunos elementos que se han discutido antes de continuar con las palabras. Yo más que una duda, quisiera, y me voy a dar la palabra algunos minutos, más que una duda yo creo que el diputado Calisto da en el punto de la discusión. Y por eso yo planteaba el elemento de cuáles son los objetivos que tenemos con este test. Yo lo planteé delante y lo pregunté un poco porque, claro, probablemente tenemos objetivos distintos. Acá la diputada Giles decía que lo que ella quiere es saber quiénes son las personas que consumen drogas para castigarlas y para darlo a conocer. Al menos así lo entendí. Algunos parlamentarios han planteado de que el objetivo es establecer reconocer qué diputados o diputadas tienen consumo problemático de drogas. Hay otros parlamentarios que han planteado el poder reconocer si existe efectivamente uso de drogas ilícitas que finalmente vinculen a esos parlamentarios que juegan un rol público con el narcotráfico. Personalmente creo que hay dos elementos que son importantes en esta discusión.
Yo estoy de acuerdo con que avancemos en esta dirección. De hecho, voy a aprobar la propuesta en general para que podamos hacer una determinación, pero también me parece que esto tiene que ser de forma seria. Y creo que efectivamente acá hay un debate que es mucho más amplio y que tiene que ver precisamente con la política de drogas. La política de drogas punitivista, lo único que ha dado como resultado y como consecuencia no es precisamente el combate contra el narcotráfico, sino que todo lo contrario. De hecho, hay organismos... Entonces, yo por lo menos no estoy de acuerdo con esa mirada. Lo que creo es que sí, efectivamente, es absolutamente cuestionable que haya parlamentarios o parlamentarias que consuman drogas que tienen vínculo directo con el narcotráfico. Yo creo que ahí hay un problema. Porque hay drogas que dentro de la ley 20.000 hay listados de drogas. En la ley 20.000, en el Ministerio de Justicia, hay un listado de drogas en el Ministerio de Salud, que es el Decreto Supremo 404. Yo creo que en esto hay que dar un debate serio respecto de qué es lo que queremos abordar. Personalmente sí estoy de acuerdo con que hay que buscar mecanismos para evitar el vínculo, cualquiera sea, de cualquier autoridad pública con el narcotráfico. Y por lo tanto, el vínculo con drogas ilegales, por ejemplo, cocaína, LSD, pasta base, heroína, evidentemente que son cuestiones que detectarlo es importante. Lo que pasa, diputado, el diputado dice marihuana. Lo que pasa es que la marihuana en la ley 20.000 y en el decreto 404 está dentro de las drogas medicinales. Y además está junto con los opiáceos, junto con las benzodiazepinas, junto con otras... Porque, a ver, yo quiero decir una cosa acá que es bien importante y que tiene que ver también con algunas situaciones que son relacionadas con la privacidad de las personas desde el punto de vista sanitario. O sea, si acá se hiciera un test, pero diputado, yo lo escuché, si se hiciera un test de droga general, donde finalmente fuera la persona la que tuviera que salir a explicar por qué toma benzodiazepina. A lo mejor aquí hay un diputado que tiene problemas del trastorno del sueño, que tiene ansiedad y que tiene que tomar medicamento y que está medicado para eso, porque las benzodiazepinas son no solo legales, sino que son drogas que se medican. O un diputado que toma opiáceo. A ver, ¿qué pasa si hay algún parlamentario que tiene un cáncer, por ejemplo, y no quiere decirlo, y toma opiáceos para el dolor, y no quiere hacer público que tiene una enfermedad de ese tipo? ¿Por qué vamos a tener que exponerlo a que frente al secretario general o una comisión de ética o una comisión de régimen interno tenga que decir que tiene una enfermedad particular que está en tratamiento? O sea, lo digo porque también en esto está bien, hay elementos que tienen que ver con lo público y con lo legal que a mí me parece que está bien que los evaluemos y que se pongan a disposición. Y creo que en eso hay dos cuestiones. El vínculo con el narcotráfico, que pueda estar vinculado fundamentalmente con las drogas que mencioné anteriormente, no así con aquellas que tienen regulación desde el punto de vista de el consumo personal y próximo en el tiempo, o aquellas drogas legales como el alcohol, por ejemplo, porque o los opiáceos o todos los que... Entonces hay que hacer una diferenciación. Y yo creo que en eso no basta solo con la diferenciación respecto del tipo de drogas que se van a sancionar. Yo, por ejemplo, no entiendo por qué en el Senda, en esa misma lógica de lo que estoy planteando, tiene incorporada la marihuana y los opiáceos. Estoy de acuerdo con la cocaína, con la anfetamina en ciertas dosis, porque también hay dosis medicinales de anfetamina. Entonces, creo que en esto también necesitamos la mirada biomédica para poder hacer un juicio respecto a esta situación. Y yo comparto que hagamos una regulación, que avancemos seriamente, que esto no se transforme en un escarnio público. Creo que lo único que podría ser sancionado realmente es que las personas se nieguen a hacerse el test porque estamos reglamentándolo. Si alguien se niega a cumplir con lo que el reglamento establece, bueno, eso se puede sancionar. Pero tampoco creo que corresponda sancionar a una persona por tener consumo problemático. El consumo problemático es una enfermedad. Y ese es el gran problema del debate de las drogas en Chile, que ha sido todo el tiempo abordado desde una perspectiva punitivista y de seguridad, y no desde una perspectiva sanitaria. Entonces, acá si nosotros queremos hacernos cargo de verdad de este problema y hacer algo serio, que valga la pena, que demos una señal pública al país, hagámoslo
como corresponde, porque hasta donde yo entiendo el circo romano terminó hace años. Entonces, creo que este es un punto importante, al menos yo lo quiero plantear así, y creo que debiéramos trabajar indicaciones en esa dirección. Para mí hay dos elementos fundamentales, lo quiero volver a decir desde el punto de vista de los objetivos. Uno es evitar el consumo de drogas en parlamentarios que inhabiliten su labor de trabajo parlamentario, y eso es ese elemento fundamental para definir qué tipo de test se hace, porque para eso no me sirve un test de 6 meses, me sirve un test de 48 horas, o incluso de una semana o de un mes. Y por otro lado, me parece, y en eso hay diferenciaciones, hay distintos tipos de test de saliva, test de orina, no solamente el test de pelo creo que es improcedente. Y lo segundo es el objetivo del vínculo con el narcotráfico, y creo que en eso la determinación está por el listado de drogas, considerando que hoy día hay una ley que por lo demás lo regula y hay decretos sanitarios que también las regulan. Así que yo pondría al menos esos marcos en la discusión que me parecen importantes para darle seriedad y marcos y objetivos concretos a este debate, al que no me opongo, sino que muy por el contrario estoy de acuerdo, pero creo que hay que hacerlo de manera seria. Ofrezco la palabra entonces al diputado Ilavaca. Muchas gracias, presidenta. Yo creo que aquí ninguno de los extremos es positivo. Aquellos que en definitiva demonizan la dictación de una normativa de estas características y aquellos que en definitiva quieren hacer escarnio público con un tema que es súper sensible. Yo también comparto con usted, presidenta, de que no hay que tener cuidado, sobre todo por la privacidad, por el derecho de cada uno de nosotros respecto a este tipo de cosas, porque quienes consumen droga no son delincuentes, son gente enferma. Y claramente hay que categorizar. Y usted era súper clara. Por ejemplo, una persona que consume tramadol, producto del dolor, le va a salir positivo el examen. Porque tiene opio. ¿Ya? Es un remedio que tiene opiáceo. ¿Ya? Y efectivamente hay que delimitar bien, y ahí creo que me gusta como estaba tornando la discusión en orden a establecer los límites y a establecer el porqué. Mi objetivo de poder apoyar una ley como esta es porque quiero descartar que el narcotráfico se meta en este Congreso, y al narcotráfico hay que darle una pelea directa y dura. ¿Ya? Porque no podemos permitir que, como en otros países del mundo, se meta el narcotráfico en este Congreso Nacional. ¿Ya? Porque aquellos que consumen cocaína, aquellos que consumen LSD, aquellos que consumen pasta base, adquieren eso de un narcotraficante. Tusi también. El Tusi, ¿ya? Adquieren eso de un narcotraficante, es decir, de alguna forma tienen nexos con el narcotráfico, y eso tenemos que eliminarlo. Claramente hoy día, a través de la modificación del reglamento, difícilmente podemos establecer sanciones, ¿ya? Porque para aquellos que quieran sancionar con quitarle el puesto al parlamentario, les recuerdo que nuestro rango es constitucional y se requeriría una modificación constitucional. Discusión que además traigo colación, tuvimos en el momento de la discusión de la modificación de la ley 20.000 y fue discutido aquí, latamente, ¿ya? Entonces creo que bueno que delimitemos. Yo en lo particular creo que estamos retrasados muchos años. Qué bueno que el secretario general nos haya dicho que también deberían ponerse dentro de esta esfera aquellos más altos miembros del aparato administrativo de la corporación, porque es bueno y es transparente. Insisto, esta norma no busca una casa de brujas como a algunos les gustaría. Porque, digamos, como son las cosas, si hay algunos que le encantaría hacer un escarnio público a aquella persona que hoy día se encuentra enferma, y nosotros tenemos que velar porque esas personas enfermas puedan entrar en un proceso de rehabilitación, pero lo que no podemos tolerar, insisto, es que el narcotráfico se meta a este Congreso. Y ahí yo creo que por lo menos yo voy a ser inflexible. Gracias, presidente. Varias palabras pedidas. Está la diputada, miren, tenemos un problema práctico. Esto nos tomó toda la sesión finalmente, es un tema que da para muchas cosas y evidentemente, pero claro, lo que pasa es que teníamos invitados para el próximo punto, que es el presidente de la Asociación de Notarios y el Colegio de Abogados. Entonces, les acabamos de comunicar internamente que no vamos a alcanzar a tener la audiencia con ellos. Yo les quiero pedir las disculpas públicas a ambos porque estuvieron esperando desde el momento en que los citamos para poder participar de la comisión.
Sin embargo, la discusión se tornó más larga. Evidentemente, esto requiere una jornada completa. La próxima semana lo vamos a tener en un solo proyecto durante el día martes, la próxima semana legislativa, digo. Pero quiero avisar eso, para que no se sorprendan, pues no vamos a pasar al segundo punto, sino que vamos a cerrar las preguntas con las palabras que quedan y después las respuestas que quedan. Entonces, ofrezco la palabra a la diputada Pérez. Muchas gracias, Presidenta. Primero quiero decir que adhiero absolutamente a todo lo que ha señalado en su palabra, Presidenta, en términos de la importancia de determinar objetivos en la discusión de este proyecto. Lo señaló también el diputado Soto, lo señaló también el diputado Calisto, incluso el diputado Longton, y creo que efectivamente van en la discusión correcta. Y yo quiero, van en la línea correcta. Y yo quiero saludar la voluntad transversal de esta comisión de dar esta discusión. Porque de lado y lado existe aquí una posición unánime de regular este tema, de efectivamente darle profundidad al debate, de meternos en esta discusión y de combatir lo que todos queremos combatir, el narcotráfico, y de dotar de más transparencia a esta corporación, que me parece que son dos objetivos loables. Y me parece importante destacarlo, y me encantaría que estuviera presente el diputado Coloma y la diputada Giles, que no están aquí ni siquiera para escuchar las respuestas del Senda, que estén aquí también para conversar respecto de esto, porque lo que no quiero que pase es que después se instale por la prensa de que ha habido voluntad de dilación de este tema o de que hay una suerte de trinchera entre quién quiere regular y quién no. A mí me encanta la política, me encanta disentir, me encanta el debate, pero me gusta que ese debate sea honesto y que no le estemos vendiendo a la ciudadanía que hay quienes buscan una suerte de establecer un manto de dudas sobre el Congreso Nacional o sobre la política de drogas y quienes no. Si acá hay una voluntad decidida por parte de esta comisión de regularlo, de dar ese debate de lado y lado. Yo adelanto que también voy a votar a favor de este proyecto. O sea, lo que no quiero es que se creen esas barreras ficticias porque eso daña la gestión parlamentaria, eso daña la política y le miente a la ciudadanía. Solo me interesaba aclarar eso, Presidenta. Me estoy muy de acuerdo con el calendario de discusión que ha fijado. Creo que hay que profundizar el debate. Me quedan algunas dudas en específico respecto del uso de los test, de si se puede distinguir mediante el uso de estos test el tipo de drogas que se utiliza, cómo se hace, cómo lo podríamos hacer, y también si permite o cómo buscaríamos distinguir entre consumo problemático, dependencia para efectos de la regulación, que no soy experta en materia sanitaria, no conozco cómo funciona el proceso, pero sí me interesaría aclararlo para efectos de, en función de los objetivos que definamos, ver cómo vamos a proceder. Eso, Presidenta. Saludo el debate que ha tenido esta comisión al respecto. Muchas gracias, diputada Pérez. Diputado Sánchez. Muchas gracias, señorita Presidenta. Se ha discutido también, se ha discutido acá las razones por las cuales nosotros deberíamos abordar este tema y las razones por las cuales podría ser relevante que esto quede fiscalizado. Yo no estoy de acuerdo con lo que hizo usted, señorita Presidenta, de que lo único relevante son esos dos aspectos a los cuales usted hacía referencia, solo el posible vínculo con narcotraficantes y la posibilidad de una dependencia física, una dependencia problemática física. Creo que también hay un espacio, un problema en la dependencia problemática psicológica que uno puede tener con el tema de las drogas. Y hay otro tema que no se ha conversado, que es la posibilidad que queda abierta al chantaje por parte de terceros es que tú tienes efectivamente un consumo problemático, en el sentido de tu acceso a un suministro de drogas o en el fondo esto de los secretos. Si los secretos son bien complicados, entonces el hecho de que haya transparencia a este respecto también ayuda a precaver ese riesgo de que otros puedan estar chantajeando a un parlamentario que tenga una dependencia, tenga un consumo problemático, tenga vínculos con narcotraficantes, y eso evidentemente no es buen negocio en términos políticos. Entonces alguien podría complicarle mucho y podría estar dispuesto a hacer mucho también si es que otro te chantajea con esa información. Por eso creo que es importante que exista transparencia respecto de esto, y aquí no estamos innovando mucho. A ver, si para ser candidatos todos nosotros tuvimos que abrir por completo nuestra billetera y todo nuestro patrimonio. O sea, el hecho de que nosotros actuemos con una transparencia mayor que el resto de la ciudadanía, que se nos exija más a ese respecto que al resto de la gente, no es ninguna novedad. O sea, especialmente, o sea, yo primera vez que soy candidato, para mí fue algo más novedoso. Quizás ustedes conocen esa cuestión hace más tiempo, pero es bastante novedoso para alguien que no ha sido candidato antes, que tengas que mostrar absolutamente todo, y esto es un elemento más, nada más, que tenemos que mostrar, y a mí por lo menos no me llama particularmente la atención. Creo en ese sentido entonces que es relevante la discusión que ha existido respecto de la confidencialidad o no confidencialidad de los resultados. Creo que si esta norma se establece para el solo efecto de que el Estado nos subsidie el test de droga y que esto solo tengas conocimiento de los resultados tú,
No tiene mucho sentido, incluso lo encontraría medio deshonesto. O sea, si es que el test de droga te lo quieres hacer solo para ti o para fines privados, págatelo tú. En el fondo no me parece razonable que exista dentro del reglamento un trámite, un procedimiento para hacerse un test de droga y que eso no tenga ningún efecto en términos internos del Congreso. Y por eso quiero hacer una propuesta, en el fondo no solo levantar problemas. Y me parece que habría algunas personas que estarían más o menos en esa dirección. Yo no estoy de acuerdo con esto de la inhabilidad que se plantea o que en todo caso sería materia constitucional. Creo que hay algunos pasos previos a eso que se pueden dar. En primer lugar, que cualquier persona que dé positivo en un test de droga, la Comisión de Ética tenga las atribuciones para, en el fondo, ordenar o exigir un tratamiento a cualquiera que dé positivo independiente, porque no vamos a poder acreditar solo con este test el consumo problemático o la dependencia inmediatamente. Y evidentemente generaría, en el fondo, un gasto, yo creo que innecesario, el hecho de que una persona que salga positivo tenga que hacerle dentro del rango de los próximos 3 meses, otros 3 o 4 test. Creo que eso puede resolverse de forma más fácil simplemente dándole las atribuciones a la Comisión de Ética para que le exija a esta persona que tenga un tratamiento. ¿Ya? Y si no se cumple con ese tratamiento, que así como en muchos otros aspectos, puede haber una sanción pecuniaria sobre la dieta, que eso ya se hace. No sería tampoco una cuestión muy tirada de las mechas o novedosa en términos reglamentarios internos. Y respecto de lo que se ha comentado en relación con el tipo de examen, creo que tiene que ser un examen que te dé la visión lo más atrás en el tiempo. O sea, comparto ahí la posición de la diputada Giles, que no tiene mucho sentido, incluso también sería un poco deshonesto que hagamos algo solamente de 24 o 48 horas, porque sí, efectivamente, la persona que tiene un consumo verdaderamente problemático no va a poder aguantarse esas 24 o 48 horas, pero hay otros problemas adicionales a eso. Por eso yo hacía el punto en un comienzo. El problema no es solo la dependencia física o que tú no seas capaz de sobrevivir 5 horas sin consumir. El problema es todas las redes relacionales que se dan en torno al mundo de las drogas y que eso da espacio para el chantaje, da espacio para la manipulación, da espacio para colaborar con grupos criminales, da espacio para estar vinculado con muchas cosas que hemos visto bastante problemáticas en los últimos días y que se han ido grabando en el tiempo, respecto de asesinatos, respecto de... Esto está todo cruzado, entonces hay que tratar de partir aguas lo más posible. Creo que es una cuestión que la ciudadanía demanda y por eso hay un segundo aspecto que no tenemos que preocuparnos de ir mucho más allá de esas sanciones que yo he comentado, o sea, que te exijan hacer un tratamiento, que haya una sanción pecuniaria al respecto, porque el resto, si se impone el criterio de que hay ciertas drogas que no están graves, como plantean algunos aquí en esta comisión, o si es que en el fondo tenemos que tener una perspectiva más dura respecto de todas las drogas, eso es algo que tiene que decir la ciudadanía, no nosotros. Y ahí las opciones están claras. Tiene que ser la ciudadanía al momento de las elecciones, la cual quienes decidan, teniendo esos antecedentes de forma pública, que se sepa el resultado que uno tuvo en su test de droga, quienes decidan si es que quieren tener un parlamentario que tenga problemas de consumo o bien que consuma, sea recreacionalmente, lo que sea. Eso yo creo que es un tema que tiene que resolver la ciudadanía, no lo vamos a resolver normativamente nosotros, pero tienen que estar todas las herramientas a disposición de la ciudadanía para tomar esa decisión y para eso el resultado no puede ser privado. Eso, muchas gracias, señor. Gracias, diputado. Diputado Benavente. Sí, Presidenta, solo una pequeña precisión. Usted mencionaba el tema de que la ley 20.000 establece que efectivamente la marihuana puede ser una droga que se consuma con objetivos medicinales, pero todos sabemos que el grueso del consumo de marihuana no es con objetivos medicinales. El grueso del consumo de marihuana proviene del narcotráfico, de tal manera que yo no sería tan blando con el tema de la marihuana. Creo que también tiene que ser parte de este examen que vamos a hacer nosotros, que figure la marihuana y en el caso, por ejemplo, de que la consuma con objetivos medicinales, al igual que, como decía el diputado Vilavaca, por su intermedio el tramador, podrá exhibir a lo mejor alguna receta médica previo al examen, que está tomando tales medicamentos, de tal manera que si sale el examen positivo, bueno, está por lo menos la prevención de que esta persona la está consumiendo con objetivos médicos.
Y por otro lado, obviamente, yo despejaría el tema de la sanción de pensar en una futura destitución parlamentaria por este caso, porque sabemos, ya está claro que es propio de materia de reforma constitucional. Así que en ese tema yo lo despejaría. Así que es solamente eso, presidente. Diputado Inter. Es que es el último y después quedaría el diputado que estaría esperando, ya, ok. Le ofrezco la palabra, diputado. Gracias, presidenta. Mire, en honor a lo que hemos señalado respecto a la seriedad del debate que tenemos que dar en esta comisión, por un tema tan delicado, yo pediría algún antecedente a la Biblioteca del Congreso para que pueda precisar cuáles son los medicamentos que eventualmente podrían dar positivo también en un examen de droga. ¿Qué tipo de examen sería el más preciso para realizar? Digo todo esto, presidenta, porque creo que lo que estamos hablando acá puede ser un elemento también para todo el aparato público, ¿ya? Porque esto a lo mejor después se puede replicar en otras instituciones del Estado. Ahora, de la misma manera, yo escucho algunas intervenciones de mis colegas, a quienes respeto, por supuesto, y con mucho cariño se lo señalo, que yo siento que a veces perdemos un poco la humanidad, porque una cosa es abordar la situación de una persona que, por ejemplo, pueda tener una adicción, es una persona que tiene una enfermedad. Y me salgo de lo que significa un parlamentario, ¿ah? Me refiero a la persona humana. Por lo tanto, ¿cómo atendemos nosotros, como cristianos además, a una persona que tiene una enfermedad? Distinto es que si mañana aparece un parlamentario vinculado al narcotráfico, estamos frente a un delito. Evidentemente, en ese caso, yo soy partidario de que efectivamente se exponga públicamente a ese parlamentario y tendrá que dar cuenta ante la justicia frente a ese grave delito. Pero yo reitero, yo creo que hay que diferenciar también cómo nosotros abordamos a las personas que tienen una enfermedad, una dependencia. Mire, yo he sabido de personas que, no de droga, pero sí que han tenido otras situaciones en el Congreso de adicción, y es súper doloroso. Entonces, personas además de otras... Entonces, no soy partidario de exponer a las personas cuando tienen una adicción, que es una enfermedad finalmente. Reitero, si son personas vinculadas al narcotráfico, absolutamente. De acuerdo. Gracias, diputado. Diputado Inter, ¿va a ocupar la palabra o no? Entonces, sí, para cerrar, solo, secretario, sería bueno aclarar, porque ha surgido harto dentro de las preguntas, me lo decía el diputado Soto, ¿cuáles serían las consecuencias o cuáles son las sanciones que están contempladas y en qué caso respecto de la propuesta? En caso de ser positivo. A ver, es que yo quiero hacer un recuerdo. He tratado de evitar los recuerdos porque siempre cuando hago un recuerdo de esta institución, ustedes me enrostran lo viejo que soy. Pero todavía no tengo la edad de jubilar, así que no se preocupen. Estamos cerca, pero no tan cerca. El 96 estalló un caso muy bullado sobre la base de un montaje que afectó a esta institución, que es el famoso caso de drogas del Congreso. Yo estaba acá. Esto fue una denuncia que hizo el señor Cuadra en un medio de comunicación y que generó un proceso donde además se establecieron videos falsos que aparecían algunos parlamentarios consumiendo droga al interior del edificio. Y eran falsos, eran montajes y se demostró. Fue el año 1996, era presidente de la Cámara de Diputados don Jaime Esteves, yo trabajaba con el entonces secretario general de la Cámara de Diputados, que en paz descanse, Carlos Loyola, y les quiero decir por qué se establece la reserva. Independiente que al final uno pueda publicar, ¿no es cierto? Porque ¿cuándo importa la publicación? Importa cuando estemos cerca de las elecciones, entonces, porque ahí la ciudadanía tiene que decidir. Segundo, porque un tratamiento de droga no es una cosa que uno se lo va a hacer un día y el otro día va a salir es otra cosa, es una cosa que yo me declaro absolutamente ignorante porque no soy médico ni he estado cerca de ella, pero he visto algunas situaciones de gente que ha pasado por eso, es como los tratamientos antialcohol, ¿no es cierto?, que son complejos. Entonces la reserva, ¿sabe para qué está hecha? Es para que después que se hagan el examen, no salgan todos a publicar los buenos y los malos. Yo me lo hice y me salió negativo, porque nos pasó, le quiero decir que el 96
fue por reserva, se mantuvo en reserva hasta el final y se hicieron test de pelo. Y el que no se lo quería hacer, porque estaba en vigencia la Constitución del 80, sí, todavía, se mantuvo, bueno, el que no se lo quiso hacer, no se lo quiso hacer, y se publicó quien no se lo quiso hacer, ¿no? Porque no había sanción en esa época, la sanción era la sanción pública. Entonces yo no quise poner porque a mí no me mandataron a ser creativo, me mandataron a hacer una cosa distinta. Creo que a lo mejor la publicidad de esto tiene que estar al final de un determinado periodo. Es decir, no sé, con el último test, que será antes de las elecciones, porque si ese es el fin que busquemos, que la ciudadanía sepa si sus parlamentarios no consumen, podríamos publicar todo el proceso, ¿no es cierto?, de todas las personas que dieron resultados y todo lo demás, y sancionar a quien no vaya no sé, hay que ver eso se lo dejo a ustedes porque ustedes son mucho más creativos en eso. Pero que no pase lo que pasó en el 96, es decir, que no hayan buenos y malos, y entonces habían grupos que corrían. Esto se hizo en una facultad en la Universidad de Chile, en Santiago, que estaba, me acuerdo, un poquito más allá de Plaza Italia, por Vicuña Maquena, en la Facultad de Ciencias, creo, de la Universidad de Chile, de Ciencia y Farmacia, y ahí nos tomábamos los exámenes de pelo, y entonces iban con fotógrafos a tomarse el examen de pelo. No tenían el resultado, porque el resultado le llegaba al secretario general, y cuando tuvimos todos los resultados de pelo, entonces se dio la información a la opinión pública bastante después de cuando se hizo, y se hizo con mucha privacidad. Y me recuerdo, yo no dije la norma, pero la norma que protege, ¿no es cierto?, la obligatoriedad de los exámenes, la aprobaron ustedes mismos en la ley número 20.584, el artículo 14, yo solamente la enuncié, que es la ley, ¿no es cierto?, de los derechos y deberes de los pacientes, que es una ley de aplicación general. Exacto. O sea, estamos ya, no hay, lo que planteó el secretario es que las consecuencias, las sanciones solo están vinculadas a quienes se nieguen a hacer el examen, no a quienes resultan positivos. Eso es lo que yo entiendo que está al menos en la propuesta. Pues ponga. La sanción es que cuando se publique al final, ¿no es cierto?, cerca de una elección parlamentaria, el resultado, ustedes verán eso, ahí la opinión pública tendrá conocimiento de toda la información de la corporación, ¿no? Eso debería publicarse al final, no lo dice el reglamento porque a mí no me pidieron que sea creativo, pero lo lógico es que al final del periodo pudiera publicarse algo, qué sé yo. El informe completo que haga la Cámara. Hay que tener cuidado con eso porque puede colisionar efectivamente con los derechos de los pacientes respecto de la privacidad de la información en relación al consumo problemático de cualquier psicotrópico, droga, tanto legal, lícita o ilícita. Entonces en eso también hay que ser extremadamente cuidadosos porque los requisitos electorales para poder pretender un cargo público están determinados por ley y eso significaría cambiar otra ley. Por haberse cumplido... Eso no está, la obligación de rehabilitación y tratamiento. La idea de eso que esté regulado es que no, pero déjeme explicarle por qué. Es que está y no está. Es que está o no está. No está, ¿sabe por qué? Porque no está explicitado. Porque eso, lo que dice la propuesta es que la Comisión de Régimen Interno lo haga con el SENDA, que lo haga con el SENDA a través de un convenio para saber exactamente, porque ellos son los especialistas en esto. No sé si habrá otro organismo en Chile que tenga, decir, cuando el diputado decía la biblioteca, ¿qué experiencia puede tener la biblioteca en esto? Sí. Si la que tiene experiencia es el órgano del Estado de la SENDA, a lo mejor ellos nos podrán decir cuáles son las fórmulas que debemos hacer para la rehabilitación, a lo mejor un compromiso del parlamentario que si sale positivo, entrar en X proceso, no lo sé. Entonces, como no sé, no lo quiso poner y preferí que esa política de prevención y rehabilitación la haga la Comisión de Régimen Interno con la asesoría en este caso, del SENDA. Sí. Bueno, régimen interno no tiene ningún tipo de competencia al respecto, sería necesario, pero el órgano que regula las normas reglamentarias, que pone en ejecución las normas. Quizás deberíamos pensar en alguna comisión médica ad hoc que contribuyera en esa dirección. Bueno, por haberse cumplido el objeto de esta sesión, se levanta.